Nuestro país representa una excepción en el mundo. Somos el único estado en el que muchos de sus estudiantes no pueden estudiar en la lengua oficial del estado. Esto, como saben, está ocurriendo desde hace muchos años en Cataluña, pero el problema se extiende como una mancha de aceite sobre otros lugares de España. El curso recién comenzado ha sido el primero en el que 70 localidades de la Comunidad Valenciana, ya no hablamos de Cataluña, ya no ofrecerán educación en castellano. El proceso está más avanzado en Baleares, donde el gobierno socialista, os lo contaba ayer en El Gato, el mallorquín Jorge Campos, ha hecho lo siguiente. En Baleares se cogen los contenidos de Cataluña y se estudian en Baleares. Hace más de 20 años que venimos denunciando en Baleares estos temas de adoctrinamiento. O aceptamos que tenemos que aplicar una solución drástica, o esto se nos va, y se nos va en Baleares, en Valencia, en Galicia, en el País Vasco, en Navarra. La situación no es muy diferente, como decía Jorge Campos, en Galicia, donde gobierna el centro-derecha. Por cierto, que hoy estará con nosotros, tal y como les decía antes, la presidenta de Galicia Bilingüe y también de Hablamos Español, Gloria Lago. Navarra también se está viendo afectada, en este caso, por la imposición del euskera. E incluso Asturias, donde el bable será en breve una lengua oficial y de aplicación obligada en la educación pública, también se impondrá en la señalética, en la sanidad, en la educación, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es, en primer lugar, de derechos. No es admisible que un niño español, haya nacido donde haya nacido, no pueda ser escolarizado en su lengua materna. Pero ojo, en tanto el castellano une a aragoneses, manchegos, vascos, andaluces o catalanes, en tanto actúa de pegamento nacional, es también un problema de vertebración territorial. Y he aquí el quid de la cuestión, y he aquí la razón por la que, para el nacionalismo, la inmersión lingüística en catalán supone una línea roja. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos al Gato al Agua. Paso a continuación a presentarles en nuestra mesa de invitados, de analistas políticos. En primer lugar, Fernando Paz, buenas noches. Buenas noches. Es un placer que estés aquí. Pedro Insúa, ¿qué tal? Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Muchas gracias. Un placer. José Luis Balbás. Buenas noches. Buenas noches. Hablaremos de las lenguas. ¿Hablaremos de? De las lenguas. Sí, vamos a hablar largo y tendido. La segunda lengua del mundo y la primera de Occidente, que es el español. Es ya el colmo. Es la segunda lengua materna del planeta por encima del inglés. Y es la tercera Muy más... por encima del inglés. 100 y pico millones por encima del inglés y solamente 400 por debajo del chino. 577. Esa es la cifra oficial de hoy del español en el mundo. Segundo del mundo y primero de Occidente, con mucha diferencia. Se calcula que existen 7.000 lenguas en todo el planeta. Bueno, pues ustedes y yo somos tan afortunados de compartir la segunda del planeta y además la tercera más estudiada en muchos lugares del mundo. La primera en los Estados Unidos, en el Reino Unido, en todo el norte de Europa, de manera que felicidades, porque usted habla la segunda lengua del mundo y, como decíamos en este editorial, eso no solo es una virtud y una suerte de tipo cultural, sino también puede ser, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos empezando a hacer, puede ser rentabilizado desde un punto de vista económico. Don Alejo Vega Cuadras, buenas noches. Buenas noches. Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, ¿qué tal? Buenas noches. Pues encantado de estar aquí y, bueno, al hilo de lo que decíais, evidentemente podemos estar muy orgullosos de la lengua que hablamos y escribimos, y ya aprovecho para decirle al señor Sánchez que cuando plagie el español, pero no cometiendo faltas de ortografía como cometió en su tesis. Y esto es importante también, porque el español es muy rico, pero hay que hablarlo y escribirlo bien. Presidente. Ya sabéis la prueba de que no lo escribió él, ¿no? Sí, copió exactamente la misma errata que había en la... No, pero es que se han descubierto más erratas. Por ejemplo, está la de Ricky Rubio, que esa es flagrante, porque él siempre ha escrito Ricky, el jugador célebre de la NBA. En Twitter además lo escribió. Lo ha escrito siempre con Y y en la tesis está con I latina. O sea que la conclusión es que él ni ha leído su propia tesis. Bueno, es un esfuerzo extra que tampoco era necesario, ¿no? Pues claro, si la hubiera leído, aunque no lo hubiera escrito él, hubiera cambiado la I latina por la Y. Bueno, y después hay citas de diplomáticos y tal, con los apellidos también mal escritos. Bueno, diplomáticos algunos ni los cita, copia sus palabras, pero no los menciona. Escribe mal el apellido. Entonces, claro... Eso demuestra sensatez, es decir, que no lee su propia tesis, claro. Pues un doble cartón. Yo creo que en este caso del presidente... En ese caso, claro, como es tan mala, se ha ahorrado ese sacrificio, ¿no? En este caso, el presidente Sánchez, yo creo que vamos a llegar al límite de que se defienda diciendo que el plagio no lo hizo él, sino que lo hizo su negro.
que podríamos ir. Estamos en las puertas. Estamos en las puertas. Esto lo hizo mi negro. Bueno, si quieren ustedes compartir con nosotros, bueno, pues, su opinión sobre cómo se está desarrollando el debate, tienen varias vías de contacto. Las redes sociales se pueden comunicar con nosotros a través de Twitter, @gato_directo, además también a través de WhatsApp, están viendo ahora mismo el teléfono, y por supuesto, si quieren vernos o quieren mañana compartir el contenido de este programa, pueden acudir a nuestro canal en YouTube, Intereconomía Tube. Una publicidad cortita, antes un consejo de Paula Cruzado, Club de Amigos de Intereconomía. El Club de Amigos de Intereconomía ya está en pleno rendimiento. José Javier Esparza regresa al club el próximo martes día 25 de septiembre a las 6 de la tarde, con su conferencia Detener la destrucción de España. Seguimos con la degustación de productos gourmet. Será el miércoles 26 a las 6 de la tarde. Probaremos una gran variedad de quesos de oveja negra manchega, aceite de oliva virgen extra, acompañado todo ello de excelentes vinos. Finalizando con bombones, de la Casita de los Bombones. Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, nos hablará de las grandes verdades y mentiras de este emblemático lugar. Será el jueves 27 a las 6 de la tarde. Dan comienzo nuestros cursos. Si quieres sacar el mayor rendimiento a tus dispositivos móviles, apúntate al curso de tablet y smartphone. Serán todos los lunes y miércoles del mes de octubre y noviembre. ¿Has sido estudiante de francés y quieres recordarlo? En el Club de Amigos de Intereconomía ahora lo puedes hacer con un método sencillo, divertido y eficaz. Serán todos los martes del mes de octubre y noviembre. ¿Te apetece conocer el mundo de la locución? Ahora tienes la oportunidad. Serán los miércoles de octubre y noviembre, impartido por José Ángel Fuentes, locutor con una amplia experiencia en el ámbito profesional. Si quieres apuntarte a cualquier actividad nuestra, lo único que tienes que hacer es llamar al teléfono del Club de Amigos, el 91-616-2464, o escribirnos a club@intereconomia.eu. ¡Os esperamos! Bueno, pues ya saben ustedes, acabamos de venir de la publicidad donde hablábamos de la tesis de Pedro Sánchez, o del negro de Pedro Sánchez, que bueno, pues siguen apareciendo noticias. La última en el diario El País, que da que pensar. Una noticia, según están viendo en estas imágenes, según la cual el libro que apareció a posteriori, basado en la tesis y que habrían escrito a la limón, fíjese del condicional, Pedro Sánchez y el señor Ocaña, contendría nuevos plagios. Nuevos plagios, además, en este caso, no sobre otras tesis, otros libros, otros artículos de opinión, sino ya directamente se han dedicado a fusilar los textos de diplomáticos haciendo los discursos. Ahí están viendo ustedes, decía antes Fernando Paz, incluso que esto podría desestabilizar al gobierno hasta el punto de hacerlo caer. Se lo planteaba entre interrogantes. Y le voy a dar al señor Paz de la primera oportunidad de palabra para que nos aborde con cierta profundidad cuál es su opinión. Pues la que he expresado anteriormente. Yo creo que este asunto tiene un cierto calado, más que nada porque se viene jugando esto desde hace ya unas cuantas fechas y son los mismos, digamos, es el mismo listón, el listón se ha puesto a la misma altura, a una determinada altura, que es a la que ahora se está juzgando al señor Sánchez. Es que esa es la cuestión. Entonces, es verdad que están pasando cosas gravísimas en España en este momento, como para que andemos tirándonos tesis doctorales fraudulentas o no a la cabeza, pero la verdad es que la cosa ha empezado como ha empezado y ahora es muy difícil de detener. Yo creo que todo apunta, por las informaciones que van saliendo y algunas más que con toda probabilidad van a seguir saliendo, a que va a tener que dar explicaciones. Al final el Partido Popular le ha, digamos,
culminado a que se presente ante el Senado y a que dé explicaciones ante el Senado, y eso a su vez ha hecho moverse todas las fichas del dominó, porque Podemos no puede seguir manteniendo la defensa numantina de una cosa que no tiene defensa, y no puede permitir que mientras Pedro Sánchez va al Senado no dé ninguna otra clase de explicaciones fuera del Senado. Hemos visto las maniobras esta mañana de por primera vez de Pablo Iglesias haciendo pues unos ciertos jerebeques allí a ver si lograba atar la mosca por el rabo. Podemos estar en una situación muy complicada en términos políticos, porque claro, está sosteniendo algo que hasta ayer por la mañana estaba fustigando y lacerando con toda la fuerza de su arsenal demagógico político. Y obviamente este gobierno depende de Podemos. Yo digo que vamos a ver cómo evolucionan las cosas en los próximos días. Pero si fuéramos a una convocatoria de elecciones, como he dicho al principio, nos encontraríamos ante un panorama inédito, muy raro, muy difícil, en fin, de calibrar desde nuestra posición, porque la caída de Sánchez no solamente entrañaría seguramente su caída, sino que Podemos también está apuntando a que lógicamente arrastraría probablemente a Pablo Casado. Y eso nos abocaría a unas elecciones en las cuales PSOE y PP se presentarían sin verdaderos cabezas de cartel, y sería un panorama complicado. Vamos a ver. Bueno, es una posibilidad que no es descabellada. Pasa que la tesis de Pedro Sánchez, más allá de la dimensión académica y de lo que representa el descrédito de la universidad y tal, en términos políticos es enormemente significativa. ¿Por qué? Porque define el carácter del presidente de gobierno y su personalidad. Entonces, una persona que es capaz de semejante fraude puede hacer desde la presidencia de gobierno tales barbaridades que se puede llevar el país por delante. Es decir, que la importancia de la tesis no es tanto la tesis en sí, como que nos explica, nos indica, nos demuestra cómo es, o sea, el presidente de gobierno que ahora padecemos. O sea, es que una persona que es capaz de hacer esto y defenderlo y mentir de una manera tan escandalosa y tan flagrante, puede hacer cualquier cosa, y de hecho está haciendo cualquier cosa. Por ejemplo, está a punto de cargarse la división de poderes. Está intentando acabar con el Parlamento como sede de control del legislativo. Es decir, está en una vía enloquecida que nos lleva hacia una Venezuela bis. Pero no está solo él, ¿eh? No, pero vamos a ver. Pero un momento. Pedro, un segundito. Pero vamos a ver, es que decía Fernando que Podemos llega a un momento, y tiene razón. Es decir, Podemos, que es el sostén principal de este Cantamañanas, si el tema de la tesis ya se transforma en un escándalo absolutamente imposible de ocultar, o sea, lo que yo dudo es que Pablo Iglesias se suicide con Pedro Sánchez. O sea, no lo va a hacer. Un segundo, Pedro, vamos a respetar los turnos. José Luis y luego tú. Bueno, yo creo que la tesis es una tesis pues de las 20.000 que hay al año en España. Yo creo que son de bastante poca calidad. La verdad es que es una tesis de economía, lo que los economistas cuantitativos y keynesianos como yo, se llaman neoclásicos, pues nunca haríamos este tipo de cosas que no tienen ninguna conclusión matemática, ¿no? Entonces son de divulgación, de diplomacia, de lo que se llamaba la marca España, que no se ha invertido nada, pero nada, ni Zapatero, que fue el que empezó a darlo, por eso estaba ahí Sebastián y Pedro Sánchez en ese asunto, marca España, ni nada. Ya sabemos quién es, que es don Carlos, pero vamos, presupuesto mínimo, 2 secretarias y un tambor. O sea, no hemos hecho nada en ese asunto. Es decir, hay mucha literatura sobre el asunto. Sí es verdad que lo han hecho las empresas españolas nuestras, las del IBE, joder, que se han hecho en Perú, en México, en Estados Unidos, en Escocia, pero las empresas, las grandes del IBE, las medianas y las que han exportado 300.000 millones. O sea, esas sí que han hecho esa literatura económica. Entonces, esto es una tesis mediocre, evidentemente. Ahora, yo no veo que tenga mucho recorrido como plagio la tesis. Esto, ¿sabes qué? Es un libro que aumenta
se basa 100% o 80%, no sé cuánto. No he leído ninguna de las dos cosas. Tampoco veo que el interés como economista en cosas que no son matemáticas. A mí, háblame de presupuestos y dime las previsiones de crecimiento y de empleo de los próximos años, que van a ser peores. Y hay que tener bastante cuidadito de dónde estamos, ¿no? Yo, sin embargo, políticamente creo que lo tiene peor Casado, porque el tema del máster, hoy han salido 500 italianos con título a 11.000 euros cada uno, fíjate la cifra que estamos ya hablando, en el mismo sitio donde lo ha hecho Casado, ¿no? Pero claro, Casado está en el Supremo. Esto no ha llegado nada más que al asunto político, ¿eh? Y es una tesis, no un máster, que es una calificación distinta, ¿no? Este es verdad que estuvo trabajando 6 años ahí, no creas que estuvo un día. En la Camilo José Cela estuvo dando clases 6 años, porque no era concejal ni diputado, nada más que alternamente, y cuando era alternamente te dejan ser médico, tú lo sabrás bien, médico o profesor, es compatible con ser diputado el poco tiempo que era, porque este era 1 año y otra vez pumba, ¿sabes? O sea que eso... Estuvo 6 años dando clase, con lo cual tuvo tiempo de mejorar esa tesis. Yo, sin embargo, en lo político sí disiento de algunos de vosotros, de Tino, no diciendo, de Isua, no diciendo, de Pedro, que el recorrido político le veo poco, ¿eh? Yo creo que la izquierda no necesita muchos asesores en los medios de comunicación de derechas, y va a su juego. Tiene totalmente deslindado, desde que Albert Rivera votó a favor de Mariano en la moción de censura, bueno, le defendió y votó con el PP para defender la destitución de Mariano por el asunto del Gürtel y corrupción y tal y cual. Y lo defendió, pues deslindó ahí, y los 700, 800.000 votos que había en discusión entre el PSOE y Ciudadanos no están todos en el PSOE y no volverán. O sea, eso ya te lo aseguro yo, que eso se ha deslindado. Entonces eso, las tesis de esas, bueno, que la dan, pues no le importa mucho al electorado de izquierdas, ¿eh? El electorado de izquierdas está muy movilizado, no os equivoquéis, muy movilizado, también el de Podemos, porque está mucho más fuerte que estaba. Hace 4 años que se van. Las municipales, que son mañana por la mañana, son 7 meses. Y es clave. Estás hablando del 70% del poder político y económico de este país. Se deciden en mayo del 19. Y no creo que haya tiempo, por mucho que inste Rivera, que tiene 32 diputados, sobre los 176 que se necesita para hacer moción de censura, a que el único que tiene la potestad legal de convocar elecciones, que es el presidente del gobierno, como lo tenía Rajoy hasta hace 3 meses, querido amigo, es así, va a convocar elecciones, vamos, se ríe. José Luis, ¿sabes? Vamos a escuchar, si te parece, al presidente del gobierno hablar, obviamente, de este asunto, cómo se justifica y cuáles son las excusas que pone encima de la mesa. Vamos. Ha habido un fallo en una reseña que va a ser subsanado en una nueva edición del libro. Y a partir de ahí, pues si el Partido Popular quiere que comparezca en el Senado, comparecerá. Pero también advierto a la oposición. Hacer oposición no es hacer ruido. Si están empeñados en hacer ruido, perfecto. El Gobierno de España lo que va a hacer es gobernar. Ahí han visto a Pedro Sánchez diciendo que, bueno, en fin, ya lo han oído ustedes, Pedro. Bueno, yo creo que efectivamente por el tema de la tesis no creo que lleve a escándalo o que tenga mucho recorrido político, no lo creo. En la izquierda. No lo creo vamos, yo he leído la tesis de Pablo Iglesias y vamos, es una basura, pero importante. Una de las 20.000 que digo yo, ¿no? Un entusiasmo con la movilización de los movimientos italianos de antiglobalización y demás, una basura importante. Solo hay que ver los agradecimientos, que yo no sé cómo la universidad puede admitir semejante lista de agradecimientos y los motivos por lo cual de o sea, esa que tesis. también es mala la de Iglesias, yo pensaba que era buena, ¿eh? Pero al margen de eso, a mí lo que me llama la atención es cómo componentes del Partido Popular, aquí uno presente, se indignan y se escandalizan de la presencia en ese Parlamento, que es el que apoya, una presencia que apoya a Sánchez, de golpistas, secesionistas, proetarras, y no boicotean ese Parlamento. Pues que boicoteen ese Parlamento una vez. Si eso es así, ese Parlamento tendría el Partido Popular y Ciudadanos y quien fuera, pues si esa es la opinión del Partido Popular, ya no sé si Ciudadanos quien fuera, si no hay más. Si Ciudadanos tiene esa opinión, pues igual. Yo no sé si Ciudadanos, yo sí pues, la tengo. Pues si la tiene el Partido Popular, o si la tienen miembros del Partido Popular, pues que empujen. Es decir, que empiecen ese Parlamento lleva constituido con esa gente bastante tiempo.
Es decir, ¿qué ha hecho el Partido Popular con mayorías absolutas incluso frente a esos partidos? ¿Qué ha hecho? No ha hecho absolutamente nada. Darles pasta. Darles pasta, es lo que ha hecho. Aznar, que ayer se las prometía muy valiente, digamos, o muy ufano, ante Iglesias, o antes de ayer, ante Rufián Iglesias, y muy bien que hizo. Pero, por ejemplo, aquí tenemos precisamente una cabeza que tuvo que cortar Aznar, aquí sentado a mi derecha, que sacrificó y se la puso como Pompeyo, como a César le dieron la cabeza de Pompeyo, pues a Pujol Aznar le presentó la cabeza de Vidal Quadras. Entonces, esto lo lleva haciendo el Partido Popular desde hace 20 años, 30 años, desde que se ha fundado AP, porque este sacrificio empezó a hacerlo ya con la Ley de Normalización Lingüística y las concesiones que se han hecho en España al nacional secesionismo separatista y nacional con Z, así lo digo, o nacional con Z, es la ideología que practican, es esa ideología, pues las concesiones han sido terribles y en el Parlamento están metidos esos golpistas secesionistas, golpistas ahora, pero secesionistas y proetarra y todo lo que se quiera ya de antes. Entonces, ¿dónde está la oposición a esos movimientos? ¿Dónde está a nivel parlamentario? Borja Gutiérrez. Bueno, yo me gusta cómo van los giros del debate. Estábamos hablando de Pedro Sánchez, tenía aquí apuntado dos cosas para contestar a Balbás, pero bueno, ya que el giro del debate ha ido hacia el Partido Popular, contestaré. Es decir, esto es como cuando tú sacas unas malas notas y dices la culpa es del profesor. Es decir, yo creo que los errores, y el Partido Popular los ha tenido, y se dicen alto y claro, no quiere decir que se hereden de manera permanente. Es decir, mi hermano estudiaba de una manera y yo estudio de otra, y no por ello tenemos que ser de una manera unísona, y los dos pensamos muy parecidos. La realidad es que efectivamente el Partido Popular a lo mejor ha tenido una dejación de funciones en algunos términos, pero eso no quiere decir que ahora, en estos momentos, se trate de compensar esta actitud malévola, y si seguimos fijándonos de manera empecinada en los errores pasados o no, en función de la subjetividad de cada uno del Partido Popular, lo que haremos es caldo de cultivo para que estos señores, como el señor Pedro Sánchez, que dice de una manera miserable hacer oposición, lo digo literal y entre comillas, no como hace él, Pedro Sánchez Dixit, que yo sí respeto al autor de las frases, hacer oposición no es hacer ruido. Pues bueno, señor Sánchez, yo a usted le he oído hacer muchísimo ruido en muchísimas ocasiones. Hace poco le he visto, antes de ser presidente, en la cabecera de una manifestación con los jubilados pidiendo un aumento de las pensiones. Ayer mismo hemos comprobado como en el Congreso usted ha hecho caso omiso a las reivindicaciones de los pensionistas. No solamente usted es un miserable en sus declaraciones, y lo digo alto y claro, porque un miserable es aquel que de una manera premeditada miente a la ciudadanía con el propósito únicamente de conseguir un fin torticero y bastardo en muchas cosas. Usted lo que hace con sus declaraciones, con su acción política diaria, con 84 diputados, es llevar a España al mayor de los abismos. Que el Partido Popular pueda haber tenido problemas y ha tenido defectos con su gobierno en mayoría, sigue igual, por sigue supuesto, no sigue igual. No sigue igual. Boicotea ese Parlamento, entonces no sigue igual. A ver, para nosotros en los debates... La política es la misma que el PP prácticamente en todo. Nosotros podemos decir en los debates... Hasta el presupuesto es el mismo. Podemos pedir que en Marte haya vida en los debates, pero la realidad es la que es. En estos momentos hay una exploración previa. El Partido Popular está absolutamente en contra de las políticas que está llevando a cabo el señor Sánchez. Pero claro, lamentablemente, es que hay una mayoría parlamentaria vinculada a los secesionistas / golpistas y a los proetarras que ha llevado de tal manera a que el señor Sánchez esté gobernando en estos momentos. Y por mucho que quiera el Partido Popular, si encima nos encontramos con un presidente que cuenta con la connivencia mediática, es capaz de bypasear y saltarse al Senado. Y estamos hablando todavía de que el señor Rajoy o el Partido Popular antaño no hizo nada. Estamos hablando de un presidente que, acaba de decirlo Alejo, trata de vilipendiar y eliminar la separación de poderes. Y no solamente saltándose al Senado. ¿Cuántas demandas? No solamente porque ya hemos visto... Un segundo, ya hemos visto... Un segundito, nada más. Y acaba, Borja, porque me tengo que ir a publicidad. Acaba, por favor. Con la separación de poderes. Ya hemos visto a una ministra hablando con el señor Maragall y diciéndole que pueden hablar con Fiscalía y llegar a un acuerdo. Que a lo mejor los que tienen en la cárcel no son tan malos ni han querido esto tan malo para España. Los golpistas. Luego, la separación de poderes... ¿Cuántas demandas ha puesto el Partido Popular contra los golpistas? ¿Cuántas? ¿Cuántas demandas? ¿Le vas a responder? ¿Pero sabes cuándo?
después de la publicidad, porque antes tenemos que irnos a publicidad y antes de la publicidad incluso un consejo de nuestro abogado de cabecera, el abogado de cabecera de esta casa, Miguel Durán. Si es usted, para su desgracia, uno de los centenares de miles de ciudadanos que ha perdido su dinero en el Banco Popular, tiene la oportunidad de pelear por recuperarlo. ¿Era usted bonista o accionista del Banco Popular? Sepa que en Durán y Durán Abogados conocen la forma de ayudarle a recuperar el dinero perdido. Solo tienen que acudir a ellos y ponerse en manos de su equipo de más de 20 abogados expertos en cuestiones bancarias. Los que le han privado de sus ahorros no tenían derecho a hacerlo. Durán y Durán Abogados le ayudará. Son ya muchos miles de casos los que han ganado frente a las entidades bancarias y en el caso del Banco Popular seguirán luchando por la defensa de todos los que han sido injustamente expoliados. Durán y Durán Abogados son su mejor garantía de éxito. Seguimos con el asunto de Pedro Sánchez, de su tesis plagiada o plagiada por él o plagiada por un negro. Aún no lo podemos saber. El caso es que está trayendo... Es rizar el rizo. Que la escribe un negro, plagiario. Bueno, eso ya es... Yo creo que no nos hemos enfrentado a una cosa así en nuestra vida, en la vida política española y para mi desgracia creo que dice bastante de la selección negativa que hoy, salvando algunas excepciones, alguna de ellas se encuentra en la mesa, es la política española. Reacciones de la oposición. Bueno, de la oposición es Ciudadanos, porque Podemos no es mucha oposición. Vamos a escuchar a Pablo Iglesias y a Pedro Sánchez. Albert Rivera, perdón. Creo que es bastante cutre, creo que no responde a los estándares de calidad académica, que haya párrafos citados, párrafos incluidos sin citar adecuadamente. Aquí hay una sombra de fraude que atrapa al presidente de gobierno, que acorrala al presidente de gobierno, y hay dos opciones: que el presidente de gobierno no dé la cara, se esconda y todavía complique más la situación de la credibilidad del gobierno, o que el presidente de gobierno acceda a una comparecencia pública en el Congreso, que es lo normal. Quiero recordar que la señora Cifuentes pedimos su comparecencia y finalmente se apoyó. Y quiero recordar que Sánchez apoyó la comparecencia de Cifuentes. Bueno, la apoyó, incluso pidió la dimisión antes incluso de que compareciera. Yo no estoy pidiendo eso, estoy pidiendo que comparezca. Estoy pidiendo que dé la cara y que no se esconda. Bueno, José Luis Balbás. Yo creo que el tema de la situación política española es la que es. Tenemos los cuatro líderes, pues tienen probablemente el nivel más bajo de media de toda la transición, de los 40 años que tenemos, ¿sabes? Eso es lo que hay. Además, en los constitucionalistas, en los tres, pues se ha roto el diálogo, es decir, no hay confianza, y en política la confianza pues es muy importante, con lo cual para hacer frente, si me perdonas, para hacer frente a los catalanes... La única persona que leyó La ética de la razón pura. Sí, señor. Sí, eso dice. Claro. Eso fue Pablo Iglesias. Con el Quijote. Ya. Leyó Lo dijo él. La ética de la razón pura. Ya, bueno. Y vio dragones también. Ya pesa el nivel. Sí, Bueno, pero es que aquí es lo que hay, digamos que le sonaban campanas. Exacto. Ahí entre la la Wikipedia, lo leyó la Wikipedia. A ver, José Luis, acaba. Albert Rivera, que reconoció que no conocía Solo me han interrumpido tres. O sea, no voy mal. Empezar ya has empezado. Venga, José Luis. No voy mal. A ver. No voy mal. Bueno, entonces yo creo que la situación política pues está tendente a empeorar, sobre todo porque para hacer frente al desafío catalán que bueno, pues hay que hablar, dialogar, ya lo inició el PP exactamente igual, la famosa operación diálogo de Soraya, diálogo con mucha pasta, que ella era muy amiga, es muy amiga de Montoro, de Cristóbal Montoro, un buen ministro de Hacienda para contabilizar el dinero, y como lo tenía, le prestó 65.000 millones. Pero el diálogo no sirvió para nada, porque ahora mismo es lo mismo. Entonces ahora lo está intentando otra vez el PSOE, solo lleva 3 meses. Mariano estuvo 7 años, desde que empezó a hablar con Artur Mas, estamos hablando de 7 años. Eso es así. Eso es así. Entonces, bueno, pues
Yo creo que España tiene que hacer un último intento y si no, pues ya ponerles a estos señores en su sitio, además de que, por supuesto, seguir la justicia independiente, la fiscalía independiente y que los que han hecho sedición y golpe, pues la ley lo que se aplica, que es poquito para lo que se debería, pero que aplique lo que pone la ley. Entonces, eso está clarísimo, ¿no? Y en cuanto al tema del Parlamento, el Parlamento ahora va a hacer los presupuestos que igual no se les dejan hacer, pero los presupuestos deben dar la estabilidad económica y hay vamos a hablar luego de los presupuestos, responder a la Unión Europea, ¿eh? Y nos jugamos una pasta que no sabéis ni lo que es. Claro. O sea, nos podemos llevar a jugar en intereses en 2 años o 3 el 30% de las pensiones. Claro. O sea, aquí hay que saber uno de qué se juega, porque como el tipo de interés suba por encima del 1,5 y nosotros el crecimiento le dejemos en el 2 o por debajo del 2, que todo puede ser, y ahora ya estamos en el 2,5 de previsional, sí que no estamos en más, ¿eh? O sea, que no es que lo que hay, y eso está ahí para mañana, es decir, que la bajada económica, no, quizá no espero que sea una crisis, pero sí es una bajada ya, con lo cual las creaciones de empleo no van a ser las que había, pero no aquí, en toda Europa, que es el más afectado por todo el tema del comercio proteccionista que está iniciando Trump. Y es que es así, tiene mucho más defensas China que nosotros porque tiene un crecimiento de demanda infinito de todo Asia, que es el que más está creciendo. Es que Asia está por encima del 5 de media de crecimiento. Y nosotros somos Europa y estamos en el 1,9, 2. Somos Europa. Alejo Vidal Quadras. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el panorama es desolador. Nunca desde la transición había estado España en momentos tan críticos, porque está amenazada no ya en su prosperidad, en su prestigio, está amenazada en su propia existencia. Entonces, frente a esto, lo que no podemos ni debemos hacer es actuar, hablar y movernos como si la situación fuese normal. No es normal. Estamos en una situación de emergencia nacional. Y los partidos que están con la Constitución y con la ley y con la Unidad Nacional y con la Unión Europea, los 2 partidos que hay en el Parlamento, los 2 grandes partidos que hay en el Parlamento que están con la Constitución, deberían actuar de acuerdo con la gravedad de la situación. Es decir, deberían no boicotear el Parlamento, es decir, porque abandonar el Parlamento sería una medida que la gente ni entendería nuestros socios europeos, porque ha habido unas elecciones, el Parlamento es el que es, y por tanto el boicot al Parlamento me parece que sería un error, pero muy grande. Lo que hay que hacer es ofrecer a los españoles una alternativa a este horror que ahora padecemos, que les entusiasme, que les motive y que les convenza para que en las próximas elecciones generales haya una mayoría seria. Eso es lo que tienen que hacer los 2 grandes partidos. Y desde luego, el Partido Popular, que fue durante muchísimos años el gran partido de referencia del centro-derecha en España, ha cometido en el pasado errores tremendos, tanto en la época de Aznar como en la época de Rajoy. Sobre todo en la época de Rajoy, porque en la época de Rajoy lo que le caracterizó fue una pasividad absolutamente asombrosa frente a los peores enemigos de la nación. Entonces, recrearnos en los errores del pasado. Yo estoy de acuerdo con el señor alcalde de Brunete, que es un ejercicio de masoquismo inútil. Pero lo que sí, querido alcalde, hemos de entender lo que pasó para no repetirlo, querido alcalde. La introspección es necesaria, claro. Entonces, cuando yo veo que José María Aznar nunca ha hecho un ejercicio de autocrítica, nunca, de lo que hizo en su momento en referencia a Pujol y al nacionalismo, hombre, pues la verdad me produce una profunda decepción. Y Pablo Casado, que inicialmente tenía un discurso que, bueno, parecía que iba en la buena dirección, ¿no?
parecía que quería recuperar al PP de principios de los años 90, España, en el que yo estuve y colaboré ¿Qué ha hecho para que cambie de con opinión? entusiasmo. No, que, a ver... Alejo, si no tiene capacidad de poder, vamos pero a no ver, tiene poder para cambiar las cosas. No, pero vamos a ver. Ha hecho cosas que Mira, explicar. vamos a ver. No puede ser que Pablo Casado, después de lo que hemos visto, diga que retirar lazos amarillos en Cataluña aumenta la crispación. Eso es que es un disparate de un calibre. Absoluto. O sea, ¿cómo puede decir eso cuando está el espacio público ocupado por el totalitarismo golpista que de manera ilegal, de manera violenta, ocupa el espacio público que es de todos, y cuando la gente va y retira lazos Pero, amarillos, él dice que aumenta crispación? Pero, ¿qué asesor, Dios mío, le la puede...? que van a violar se resiste, aumenta la crispación. Alejo, yo creo que nos Después estamos hay quedando... otra cosa, un titular diciendo que le va a poner un despacho a Rajoy en Génova. Pero vamos a ver... No, pero eso no es verdad. Es que... Digo que hay un titular que lo dice. Entonces, Ya, pero un titular... sí, todos los votos que se le han ido a Ciudadanos, que han sido centenares de miles, se han ido por eso. ¿Cómo se te ocurre decir que quitar lazos aumenta la crispación y que Rajoy hay que poner un despacho y que le hace tanto cacho y que hay que salvar su legado? Por favor, yo no digo que le denigre públicamente, que sería un gesto incluso poco elegante, pero que no diga nada, hombre, que no le cubra de elogios. Es decir, ¿quién le monta la comunicación a Pablo Casado? Entonces, Yo de acuerdo con lo que dice Alejo. vamos a ver, esto, mi querido alcalde, si de verdad el Partido Popular quiere rectificar el rumbo que perdió durante mucho tiempo, sobre todo en la etapa Rajoy-Soraya, lo que tiene que hacer Pablo Casado es dejarse ya de tonterías y emprender un camino firme, serio, valiente, por cierto, en colaboración muy estrecha con Ciudadanos, que es el otro gran partido que está con la Constitución, y demostrar a los españoles que esto va en serio. A ver, Borja y luego Fernando. A ver, por ser muy breve, yo creo que nos estamos quedando en los detalles, porque también nos puede interesar en algún momento, querido Alejo, el hacer uso de ellos, pero en realidad yo creo que ninguna persona que se conciba de derechas, y yo lo soy, y muy orgulloso de ello, por cierto, tengo que recordarlo, no creo que ninguna persona se pueda no ver representada en lo que Pablo Casado ha defendido. Y no estamos hablando del detalle de los lazos amarillos, que además hay que decir a la gente que todo ello vino derivado de una política mediática y de marketing que hizo en ese momento el señor Rivera, porque el propósito era a ver quién quitaba antes un lazo amarillo frente a otra persona. Es decir, esto no es una carrera a ver quién es el que antes sale en las cámaras de televisión. Yo analizo más y con profundidad y como afiliado al Partido Popular, pero eso es igual, sino lo hago como español, que quiere España, defiende sus instituciones y es consciente del peligro en el que ahora mismo nos vemos envueltos, lo has dicho tú antes. Aquí no estamos hablando de una política intervencionista del señor Iglesias que salga con su melena desmembrada a la calle en el Congreso de los Diputados, sino estamos hablando del peligro que corre España y corre en sus instituciones, porque recordemos que el señor Sánchez está gobernando con aquellos que quieren destruir la unidad nacional. Bueno, pues creo que en ninguno de los tramos que hemos escuchado a lo largo de estos últimos tiempos, y se han escuchado muchos perfiles de discurso de Pablo Casado, haya habido alguno en el que no nos sentimos representados. Hasta hace bien poco, uno de los principales problemas que nos encontrábamos en España del porqué, para explicar el porqué de esa desafección de muchos catalanes al sentimiento nacional, de unidad nacional, se explicaba, se circunscribía al problema educacional. Es decir, todos defendíamos una educación nacional. Es decir, que no estuviera dividida en todas las comunidades autónomas, sino que dependiera del ministerio. Bueno, pues esto, señor Pablo Casado, hace bien poco, ha defendido esta... Bien, es que yo creo que esto no puede ser... Bien, pero es que eso es básico. Es que no podemos estar hablando de discurso de detalles, sino de discursos transversales, importantes, básicos. Y yo creo que para mí el hecho de que un líder político, me da igual del partido que sea, defienda la unidad educacional frente a una desmembración y una desinformación de los ciudadanos, a mí merece la pena. Cuando tú dices que vayamos de la mano o que se vaya de la mano de Ciudadanos,
Está muy bien. Grandes temas, hombre. Está muy bien, siempre y cuando Ciudadanos tenga claro su discurso real y que sea unísono. Pues en estos temas no es dudoso, Ciudadanos, perdóname. Bueno, pero si en una cosa no es dudoso, es defendiendo la Constitución y la unidad nacional. Bien, pero es que España es mucho más... Y el PSOE tampoco. Y es mucho... Bueno, el PSOE de Pedro Sánchez, me vas a permitir, José Luis... No me habréis dado Fernando Paz, por favor. Es verdad, él ha dicho que el PSOE no es... Él ha dicho que el PSOE no es dudoso. Yo estoy de acuerdo con Balbás. El PSOE no es dudoso. Está bien. Sí. El de Pedro Sánchez está gobernando quien está gobernando, no sé quién tiene dudas. Vamos a ver, si Pedro Sánchez dimitirá o no, que es uno de los temas que se proponían aquí, pues lo hará según la presión. Es decir, si los medios que vienen sacando esto y desde las instancias políticas se le sigue apretando, yo estoy convencido que se le pondrá entre la espada y la pared. Más que nada porque condicionarán a sus socios de gobierno, no porque en un rapto de dignidad, que es a lo que él venía a devolver a las instituciones, Pedro Sánchez vaya a dimitir, sino porque le van a obligar por una cuestión de aritmética parlamentaria. Por tanto, ese mantenimiento de la presión yo creo que es muy importante. Él pidió la dimisión de Cifuentes, y me parece muy bien. Él ha hecho dimitir a los suyos. Y él ha puesto de ejemplo a un ministro, os acordaréis, de defensa alemán, Gutenberg, que además tenía un índice de aceptación brutal en el gabinete de Merkel. Era un hombre extraordinariamente popular, 38, 39 años, era una promesa de la política alemana, del centro derecha alemán, de la Unión Cristiano-Demócrata, y tuvo que dimitir. A Pedro Sánchez, a la tesis de Pedro Sánchez le han hecho una prueba trampa, pero aún así ha dado un 21% de plagio. ¿Sabéis cuál era el porcentaje del ministro alemán de fraude de plagio? Un 20%. O sea, con un 1 menos por ciento de lo que tiene Pedro Sánchez, él pone como ejemplo, Pedro Sánchez, esa dimisión del ministro alemán. No está mal. Es verdaderamente penoso ver el nivel de los políticos que tenemos hoy. Es el peor nivel, no de la transición, ojalá fuera solo eso, es el peor nivel seguramente en 100 años. Hemos tenido unos políticos, hemos tenido unos gestores, hemos tenido una clase política desde la Restauración para acá que era francamente buena y en algunos casos ha sido excelente. Se han sacado responsables políticos, con independencia del régimen político que hubiera en España, responsables políticos de primerísima fila hasta hace relativamente poco. Cuando uno ve el nivel rufianesco al que está sometido, aherrojado el Parlamento español, de verdad que dan ganas de cerrarlo. Y en cuanto a Pablo Casado, hay que decir una cosa, querido alcalde. Mira, tú has empezado diciendo, yo soy de derechas. Bueno, pues a los 2 días de ser elegido Pablo Casado, él dijo que él no era de derechas, que él era una persona moderada, literalmente. Con los lazos amarillos ha dicho que se está crispando, es decir, ha estado en unas maniobras de abandono de esa población de Cataluña, que está hasta las narices de ser sometida por la hegemonía nacionalista. Se ha postulado él mismo como un gran defensor de la vida, como un provida. Bueno, cuando en Argentina el Senado ha rechazado la ley de aborto, no ha tenido ni unos tristes 140 caracteres para alegrarse de ese hecho. 140, ya no le pido ni la ampliación a 280. Se fue, ya termino. Se fue a Ceuta después de que apareció Vox por allí, por cierto, y se fue a Ceuta para reclamar el apoyo a la Guardia Civil porque les habían arrojado, si os acordáis, cal viva a los miembros de la Benemérita, y terminó haciéndose fotos con los negritos que habían tirado cal viva a la Guardia Civil. Es que no lo pueden evitar. Y por otro lado, algo que se ha apuntado y que creo que es muy importante, me parece que lo ha dicho Alejo, hay una sensación generalizada de que ha sido una gaseosa, de que se ha abierto y después no había nada. Cuando miramos una foto de la gente que hay en el Partido Popular en este momento, no se observa ningún gran cambio de panorama. Y eso le está haciendo muchísimo daño a Casado, muchísimo. Pedro Insúa. Sí, yo hablaba de boicot en el Parlamento, sí es que, bajo la condición de que la consideración de que esa gente es golpista, es secesionista, busca la... Entonces, si eso es así, ¿cómo es? Pues entonces ahí hay que actuar de alguna manera. Ante esa gente sentada en ese Parlamento, ¿cuántas veces se dirigió desde la tribuna representantes del Partido Popular o de Ciudadanos o de quien fuese en esos términos a esa gente? ¿Cuántas veces se le llamó golpista a Tardá? ¿Cuántas veces se le llamó golpista a Rufián? Ayer lo escuchaste a Aznar. Aznar fuera del hemiciclo. Aznar el resucitado. ¿Cuántas veces? Han tenido oportunidad, unas cuantas veces. Es decir, boicotear en este sentido. Y si hace falta, en otros también. Es decir, pedir el cierre del Parlamento de Cataluña mientras sigan lazos amarillos ocupando asientos del Parlamento. ¿Cuántas veces el Partido Popular ha pedido que se retiren esos lazos de ese Parlamento?
¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo ha pedido Ciudadanos? Si yo estoy aquí, yo no tengo ningún compromiso con nadie. Acuérdate que entonces, el portavoz de Ciudadanos cogió el zamonillo y lo quitó. Por ejemplo, no. Y hubo alguna maniobra en Ciudadanos, alguna tentativa en ese sentido, sí. Y lo quitó. Entonces, este tipo de acciones son muy importantes. Es decir, hay que ofrecer resistencia ante eso. No hay resistencia. Los separatistas dan pasos y enfrente no hay nadie. Nadie. Este es el problema. Nadie, políticamente hablando en las instituciones, no hay ni Dios. Lo que están es poniendo aceite, que no es igual. El Partido Popular en Galicia ha sido más papista que Pujol. Entonces, y sigue. Es decir, Feijóo ha dicho que para hacer, literalmente, para hacer política en Galicia hay que ser galleguista de la misma manera que para hacer política en España hay que ser demócrata. Esto, palabras textuales de este señor. ¿Qué entiende por galleguismo? No lo sé, pero lo vamos sabiendo. Seguimos hablando de Pedro Sánchez, del presidente del Gobierno, y también seguimos hablando de controversias que revolotean alrededor del Gobierno. Ese Gobierno que, según Fernando Paz, pues podría incluso estar dando sus últimos coletazos. Vamos a ver hasta dónde le afectan las crisis. Lo último que tiene que ver pues con ese atajo que ha diseñado el Grupo Parlamentario Socialista para evitar el Senado y poder así aprobar los presupuestos generales del Estado. Y si los aprobara, lo que haría el presidente es muy probablemente agotar la legislatura. Me gustaría que vieran este vídeo del Partido Socialista con respecto a la enmienda. Este Parlamento exige que respetemos sus normas, que respetemos los procedimientos y que respetemos las instituciones. Y lo que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos, tanto en la mesa del Congreso como ahora en la mesa de la Comisión de Justicia, es una ausencia absoluta de respeto al Parlamento. Yo espero que todos estos documentos que nos han cruzado, que nos han mandado de arriba para abajo, las decisiones en la mesa se tomen con prudencia. José Luis Balbás. Bueno, yo creo que la estabilidad presupuestaria y el déficit público nos interesa más que nada si no queremos bajar las pensiones. No solamente mantenerlas al IPC, porque ya las tenemos en menos 18.000 millones al año. Y eso se financia. Y hay que financiar 200.000 al año. Y la barra libre del Banco Central Europeo, pues Draghi ya se va en el plazo de un año o menos. ¿Pero la operación te parece bien, José Luis? Ya no va a haber ¿Cómo? La operación para llegar a los presupuestos. Pues yo quiero que haya estabilidad presupuestaria por encima de todo. Este mismo procedimiento, según dicen los técnicos jurídicos, yo soy técnico económico, dice que el PP lo ha aplicado 23 veces. Pero bueno, lo discutimos en otro momento, ¿vale? En vez de 23, a lo mejor ha sido solo 17. Pero el PP, sobre todo en la época última, cuando ya no tenía mayoría parlamentaria, porque te recuerdo que Mariano Rajoy solo salió con 170 y con 84 abstenciones del PSOE, porque si no, no salía en la segunda fase, es que si no, no salía, nunca tuvo los 176 este mandato, o sea que la legitimidad la misma y la legalidad la misma, ¿sabes? Hoy el PSOE, que también lo representa Felipe González, está en un debate con Aznar y los dos desde luego han reivindicado juntos la Constitución, la lealtad a la misma y el régimen del 78, así lo han dicho los dos. Alejo Vidal Cuadras. O sea, que no se puede poner en razón que el PSOE ha defendido a España siempre. Y es más, el fracaso con la pasividad de Rajoy que ha demostrado en Cataluña Soraya, hombre, habrá que dar alguna acción. Si este se le ha dado 7 años, habrá que dejar al PSOE a más. Y el PSOE representa una cosa muy fuerte en Cataluña, que es el PSC, que tiene una fuerza enorme local y creo que va a recuperar bastante más, y el otro Ciudadanos que la tiene en el Parlamento catalán. Pero el PP ni existe en Cataluña. Tiene el 4%. Entonces, la interlocución se hace con la gente enfrente, ¿sabes? Y es verdad que los que hay ahí son secesionistas y malos. Pero habrá que intentar el último intento de acuerdo y de salida. Si no hay salida, pues mire usted, le aplicaremos la ley. Y punto. A ver, Alejo, por favor. Hay que aplicarla, pero os pido una reflexión breve porque nos tenemos que ir a publicidad. Alejo. Que a estas alturas de la película todavía se diga, vamos a ver si con el diálogo... O sea, me parece, francamente, un chiste, vamos. Sí, pues han estado 7 años ahí, ya lo sabes. Están en la... rebelión abierta, en la subversión violenta contra la orden constitucional. Entonces, frente a esto, solo hay una solución, como ha habido en la historia, que es la aplicación firme, rigurosa e implacable de la ley.
No hay otro. O sea, déjate de diálogos. No funciona. Llevamos 30 años dialogando y dando, y dando, y dando. Tú mismo hablabas del Fondo de Liquidez Autonómica, que ha sido una sangría para el Estado. Entonces, no hay nada que hacer. Que no hay colateral que avala eso. No hay nada que hacer. Tienen la educación. Han transformado los Mossos de Escuadra en una policía política. Mienten, calumnian, denigran, intoxican, envenenan a la gente. No hay nada que hacer. Lo único que se puede hacer es aplicar la ley con toda firmeza, nada más. Y te diré más. Cada día que pasa que no hagamos esto, ellos van avanzando. Y eso Alejo, lo pudo hacer el gobierno de Rajoy en su momento, aplicando un 155 que no aplicó. Claro que sí. Y tuvo mayoría absoluta, ¿no te acuerdas? Bueno, pero hasta hace 2 años tenía mayoría absoluta. Vamos a dejar acabar a Alejo. Acuérdate. Si hay una cosa que a Rajoy le demandará la historia del futuro, es cómo dilapidó la mayoría absoluta de 2011. Eso yo como español no se lo perdonaré nunca. Eso fue un crimen político. 185 Tenía mayoría absoluta del Congreso, mayoría absoluta del Senado, 40 capitales de provincia, 13 comunidades autónomas. Podía haber dado un vuelco al país. Se pasó 4 años simplemente procurando que Bruselas estuviera contenta. O sea, fue de verdad de vergüenza. ¿Durmiendo o dormido? De vergüenza. Dicho esto, ahora el presupuesto. Vamos a ver. Pedro Sánchez se propone hacer 2 cosas que van a acabar con la recuperación y nos van a llevar otra vez a la recesión. Una es subir el gasto público en un momento en el que todo apunta hacia una seria desaceleración económica, en España y en nuestro contexto económico. Eso es un disparate en términos económicos, términos políticos, un disparate. Y lo hace porque se lo exigen sus socios de Podemos, que no quieren ayudar a los más desfavorecidos. Quieren acabar con el sistema capitalista, que es muy distinto. Entonces, claro, por eso piden todo lo que saben que puede acabar con el sistema de economía de mercado. Y el segundo disparate es subir los impuestos. Subir los impuestos ahora va a provocar más recesión, va a provocar paro y va a provocar una cosa que ya es el colmo, que es que va a bajar la recaudación, porque está demostrado por la experiencia y por la teoría económica de manera inapelable que cuando los tipos máximos de IRPF ya están muy altos, si los subes más, baja la recaudación, no sube, baja. Eso es así, además. Y eso es lo que se propone hacer el señor Pedro Sánchez. Por tanto, yo animo al Partido Popular y a Ciudadanos a que hagan todo lo posible y todo lo que está en su mano para evitar que este individuo elimine la barrera de seguridad que tenemos en el Senado para evitar el disparate. Borja Gutiérrez. A ver, una de las cosas principales que ocurre desgraciadamente con la derecha en España es que somos cainitas, y esto lo tenemos que reconocer. Estamos hablando de un debate de las barbaridades y de la actitud miserable del presidente del gobierno y todos sus adláteres que en forma de ministros o de apesebraos cercanos a él están cometiendo, y seguimos hablando de lo que no ha hecho el Partido Popular. Yo que lo haga José Luis Balbás, perdóname, querido Alejo, bueno, José Luis es muy cercano al PSOE, pero nosotros como conservadores, liberales, no podemos estar entrando en su discurso anacrónico en el sentido de seguir tirando contra el Partido Popular. A ver, el Partido Socialista, que es lo primero que ha dicho José Luis, está gobernando ahora mismo, sí, legítimamente, pero no se puede comparar el gobierno legítimo que tuvo el Partido Popular, ganado por una mayoría simple, pero ganado por mayoría simple y amparado por partidos constitucionalistas, con el gobierno miserable, torticero. El PNV es constitucionalista, pero está en la secesión. Perdona. Es que una cosa es el PNV y otra cosa son los proetarras que existen todavía, desgraciadamente, en las instituciones. Bueno, peor el PNV, pero los proetarras han estado condenados por avalar a la ETA y en algunos casos, como el señor Otegi, incluso por participar. El señor Otegi estuvo en la cárcel, por lo menos. El PNV no hay nadie en la cárcel. Bien, lo cual es mucho. a mí me daría vergüenza como español, estar avalado por un partido como los partidos proetarras o simplemente por partidos golpistas. Y por eso no entro en ese discurso ahora. Es que seguir con una retrospectiva hacia el Partido Popular por Rajoy o no, me parece anacrónico. Estamos hablando del peligro que tenemos de la izquierda. Por eso la derecha somos cainitas. Pero no repitamos los errores. No, pero vamos a no repetirlo. Y para no repetirlo tenemos que ser justos y leales con la historia. En estos momentos tenemos 2 ministros
del gobierno de España que están amparando a unos golpistas. ¿Cuántas y en esta demandas mesa... contra el golpismo? Un momento, déjame terminar. Pero es que tú no lo has mencionado. Tú estás con las demandas, pero hasta el momento, si no lo menciono yo, tú que estás tan irascible con eso, no has mencionado que hay 2 ministros del gobierno de España amparando a los golpistas que están en la cárcel. Esto, si lo hubiera hecho el Partido Popular, probablemente aquí vosotros estaríais denostándolo, cargando contra Rajoy o cargando contra todas las instituciones que representan a la derecha. Pero tenemos que decirlo alto y claro, porque no podemos ser caenistas en un momento en el que España peligra, y peligra la identidad nacional. Y además te voy a decir más. Con lo que decía antes Borja, tienes que ir acabando, ¿eh? Acabo en 3 segundos. Respecto a colarnos los presupuestos de una manera ilícita, y es ilícita porque lo va a tumbar el tribunal, como ha tumbado el resto de iniciativas, que sí, el Partido Popular ha llevado varias, pero se las han tumbado, porque al menos tiene que haber una aproximación con el texto original. Me parece una vergüenza colar los presupuestos generales del Estado con una ley que simplemente amparaba el conocimiento por parte de los jueces para la violencia de género. Eso tenía que estar denunciado en esta mesa y no estar hablando del pasado, de Rajoy o del PP, sino hablando de las tropelías que comete la izquierda. Pedro Insúa y luego Fernando Paz. Yo no estoy hablando del pasado, estoy hablando del presente, precisamente. Estoy hablando de pues hay que hablarlo de esto. Pues ¿qué tipo de combate está dirigiendo el Partido Popular, Ciudadanos, etcétera? Habrá que hablar frente a esos partidos que se reconocen por vosotros mismos como golpistas. Si eso es así, ¿qué medidas se están tomando? ¿Qué medidas se están tomando? ¿Cuáles se pueden tomar? ¿Qué medidas quieres tomar tú? Si fueras parlamentario, ¿qué harías? No se puede... ¿No qué harías? Dínoslo. Demandas ante el Poder Judicial. Y la demanda, la primera, la de los presupuestos, que ya la ha metido Pablo Casado. Ante el golpismo, ante esos hechos, demandas sobre esos hechos, demandas el que siga hablando Rufián como está hablando, demandas ante Torra de las cosas que está diciendo, está amenazando la soberanía nacional, la está amenazando, lo está diciendo ya. Eso se puede demandar. Pues se está amenazando. Decir es decir, amenazar es un decir, es un acto. Dice, no, hasta que no se lleve a cabo. No, es que la amenaza ya está llevada a cabo. ¿Por qué no lo denuncian? ¿Por qué no lo hacen? Son parlamentarios, son diputados de un parlamento. ¿Por qué no exigen que saquen esos lacitos del parlamento? ¿Por qué no se exige? ¿Dónde están esas medidas? Eso es ahora, no estoy hablando de Rajoy. Hombre, primero, en el Parlamento catalán lo tendrá que exigir el gobierno que está en mayoría. Que es Ciudadanos, no el PP, que está en minoría, lo acaba de decir Balbás antes. Tiene 4 diputados. Con esos 4 diputados, ¿qué pasa? ¿No es una nada? ¿Los 4 diputados son una nada? No, pero es que como el PP es el objeto de la crítica principal, tenemos que no olvidar... Está metiendo demandas. Y a ellos se está quitando votos, por supuesto, y hace muy bien Vox en hacerlo. Pero porque está dando la batalla. A ver, hablabas de Vox. Vox está quitando votos, dices, al Partido Popular. Probablemente. Bueno, decía antes Alejo Vidal Cuadras que también centenares de miles de votos están yendo hacia Ciudadanos. Fernando. Bueno, vamos a ver. Se hablaba antes de seamos justos. Seamos justos. Hemos llegado a esta situación por el PP, que es quien ha gestionado esta situación. Naturalmente la situación no la crea el Partido Popular, esto se arrastra desde hace 40 años, 35 años. Pero los que han administrado últimamente esta situación tal y como nos ha llegado, es el Partido Popular. Por tanto, a mí no me parece lícito desde un punto de vista moral y político que el Partido Popular sea beneficiario de esta situación y ahora se plantee como la solución a una situación que ha generado él. Y ha generado la situación por la aplicación que ha hecho del artículo 155, donde ni ha acabado con el problema gravísimo de la seguridad en Cataluña en manos de unos mozos de escuadra que están dirigidos por secesionistas, ni ha puesto coto a la educación, es decir, que el problema lo resuelvan nuestros hijos o nietos, porque esto es lo que representa, ni ha intervenido TV3. Y sobre todo hay una cuestión de fondo que hay que atreverse a plantear ya de una vez. Vamos a ver, no es lícito, no es legítimo la intentona, el deseo proclamado de destruir la comunidad política. Los partidos separatistas deben ser ilegalizados. Uno no puede proclamar que teóricamente se pueden defender no sé cuántas cosas y luego los instrumentos políticos en cuestión que sean legales. Hay que ilegalizar a los partidos separatistas, primero. Segundo, todavía con más razón, si esos partidos son demostradamente golpistas. Es que han llevado a cabo un golpe contra la convivencia, un golpe contra la unidad de España. Es que, ¿qué más queremos? Hay que ponerlos fuera de la ley. No se hizo eso en 1934, donde hubo que haber ilegalizado a los partidos que dieron el golpe, ERC, PSOE, PCE, CNT-FAI, Juventudes Libertarias, Juventudes Socialistas, etcétera. No se hizo y terminamos en julio de 1936. No estoy diciendo que vayamos a terminar así, aunque esto no tiene muy buena pinta. Pero desde luego, un partido golpista, un partido cuya finalidad es destruir la nación,
no tiene derecho a estar entre nosotros. Hay que ilegalizarlo y hay que tener el coraje político de presentar eso como parte de un programa. Señores, queremos acabar con aquellos que quieren destruir nuestra comunidad política. Bueno, pues después de este speech, que por otra parte brillante, de Fernando Paz, nos tenemos que ir a publicidad, no sin antes escuchar ustedes un consejo, porque nuestra compañera Beatriz Fajardo está organizando la taquilla de Intereconomía. Beatriz. La taquilla de Intereconomía está abierta y ya pueden comprar sus entradas. Fantásticos eventos que no pueden perderse. Conocen a Kake Minuesa, ¿verdad? El que plantó cara a los terroristas, al que agredió Monedero. Pues hará un monólogo en el Teatro Rialto de Madrid el 9 de octubre. Un monólogo de derechas, pero con mucha mano izquierda. Nos contará qué hay detrás de sus arriesgados reportajes y también les promete muchas risas. No queda nada, así que compren sus entradas cuanto antes. ¿Y que les gusta mucho José Manuel Soto y su última canción? Pues corriendo a Barcelona, porque en el Teatro Victoria estará en concierto este artista de excepción el 16 de octubre. El artista sevillano visita la ciudad condal para compartir sus canciones nuevas y las de siempre en un concierto en el que no podrán permanecer sentados. Concierto de José Manuel Soto, un cantante comprometido con España y con todos los catalanes. Compren ya sus entradas y no se queden sin disfrutar de los eventos que les ofrece la taquilla de Intereconomía. De mi corazón. Pues ya estamos de vuelta en El Gato al Agua. Además, hoy tenemos una invitada de excepción, se lo advertí al principio del programa. Tenemos con nosotros a Gloria Lago. Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Ella es la presidenta, te presentaba como la presidenta de Galicia Bilingüe y además también la presidenta de Hablamos Español. Sí, es donde estoy dando más la lata ahora es ahí. Pero no deja de ser también la presidenta de Galicia Bilingüe. Sí. Galicia Bilingüe está ahí un poco dormidita porque estamos trabajando mucho a nivel nacional. Sí. Bueno, enseguida vamos a hablar con Gloria Lago, le vamos a preguntar, bueno, pues en qué consiste esta nueva asociación, Hablamos Español. Están haciendo cosas, sin ir más lejos, el pasado fin de semana estuvieron en Cataluña. Decía Alejo Vidal Cuadras que había que pasar a la ofensiva contra el separatismo y no mantenerse en actitud de resistencia. Bueno, pues eso es lo que está haciendo Gloria Lago y Hablamos Español el pasado domingo en Cataluña. Nos lo va a contar largamente, pero antes me gustaría que supieran que vamos a hablar con... tenemos ya, de hecho, a la otra parte del hilo telefónico, a Francisco Caja, que es el presidente de Convivencia Cívica Catalana. No sé si nos está escuchando ya, don Francisco. Sí, lo escucho. Don Francisco es, para los que no le conozcan, es un veterano en la lucha civil contra el separatismo, es un intelectual que tiene 2 libros que yo recomiendo mucho con respecto a la xenofobia o al racismo incluso del catalanismo. Históricamente ha sido el nacionalismo vasco el más señalado por sus brotes o su vocación racial o racialista. Sin embargo, Francisco Caja tiene 2 obras que se llaman La raza catalana y La raza catalana, segunda parte, 2 obras que ponen en su sitio al separatismo catalán y en fin, Cuando medían cráneos, El doctor Robert, todas estas cosas que aparecen en estos libros y que yo les recomiendo. Señor Caja, no le llamo para hablar del racialismo, del separatismo catalán, le llamo para que, con un ejercicio de pedagogía, usted es profesor, explique a los espectadores del resto de España, también obviamente a los catalanes que nos estén viendo, cuál es la situación lingüística, el estatus lingüístico en la educación catalana en estos momentos y, si quiere, también de cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, pues como es conocido, como es sabido, en Cataluña impera un régimen lingüístico escolar que es el de inmersión lingüística, que significa la exclusión del castellano como lengua docente, tanto en las clases, en las aulas, como en el patio, como en el resto de actividades escolares. Un régimen
que ha sido declarado por los tribunales, por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, pues contrario a la letra y al espíritu de la Constitución, y a pesar de ello sigue absolutamente vigente desde, de forma general, desde el año 93. Este es el régimen que sigue vigente en Cataluña. Le hablaba también del proceso, es decir, cómo se ha llegado hasta aquí. Y sobre todo, entiendo también que tiene que ver con las cesiones permanentes a las que se han hecho alusión constantemente en esta mesa desde los gobiernos de Madrid. Por supuesto, sin la complicidad del gobierno de la nación esto no sería posible. Pero es una larga historia que comienza pues desde el momento en que el señor Pujol accede al poder. La enseñanza, las escuelas en Cataluña son un objetivo para la construcción de Cataluña y para la difusión de unas ideas, una ideología pues totalitaria, una ideología del nacionalismo catalán, del catalanismo, que significa, de hecho, en los libros de textos así se lo recogen, en fin, ha saltado a la publicidad de estos días, pues unos informes ocultados por el Ministerio de Educación, tanto del Partido Popular como del PSOE, que acreditan que los centros escolares en Cataluña se han convertido en centros de adoctrinamiento político. Yo siempre lo digo, son, en fin, correccionales lingüísticos y centros de adoctrinamiento que tienen como asignatura troncal principal el odio a España. Es simplemente hojeando los libros que utilizan los escolares, los libros de texto en Cataluña, se puede comprobar estos extremos. ¿Por qué, señor Caja, es la lengua, por qué tiene ese carácter totémico? ¿Por qué es un fetiche para el nacionalismo? ¿Por qué para ellos es una línea roja? Veíamos manifestaciones en las que carteles advertían que la educación no se toca, la educación no se toca, y que el catalán, en fin, que es la última línea roja y que eso es innegociable. ¿Por qué para el separatismo es tan importante la lengua? El sistema de inmersión lingüística constituye la primera enseñanza que reciben los escolares en Cataluña, porque es una mentira, hasta en su mismo nombre. Los escolares que tienen como lengua materna el catalán no son inmersionados, son exclusivamente inmersionados aquellos que no tienen como lengua materna el catalán, los castellano hablantes, que son, por cierto, la mayoría de los escolares en Cataluña. Y lo que se trata es de convencerlos mediante ese sistema de inmersión, pues que tienen un pecado original, el de hablar castellano, y por lo tanto de pertenencia a una nación que no es Cataluña, ¿no? Porque ellos consideran evidentemente una nación aparte, oprimida por España a Cataluña. Y para ellos es tan importante la lengua porque es el único fundamento para la práctica de una ideología racial. Hay un viejo libro de los años 30 de Pere Martí Rosell i Vilar, que era un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, que dice que que anatómicamente los españoles y los catalanes no se distinguen más que en las cejas, ¿no? Las cejas largas o cortas de unos u otros. El rasgo diferencial es la lengua, ¿no? Es, la religión de la lengua. Todo el mundo debe hablar exclusivamente el catalán para formar parte de esa comunidad imaginada que es la nación catalana. Y por eso es tan importante. Tiene un componente, yo lo explico en los libros, es muy largo de explicar, no tenemos tiempo, pero es un componente racial. Esa energía, que ponen en la lengua es una energía racial que sirve efectivamente para discriminar a la mayoría, porque la mayoría de los catalanes hablamos hablamos castellano, tenemos como primera lengua el castellano. Y por último, señor Caja, profesor Caja, aluden o alegan los independentistas, los nacionalistas y también los socialistas catalanes que el proyecto de inmersión lingüística ha conseguido cohesionar a la sociedad catalana. El mito de la cohesión social como garante de
de un sol poble. Sí, forma parte de los mantras políticos, de la propaganda política, de una ideología totalitaria como es el catalanismo. Eso no es cierto. Basta comprobar, leer por encima simplemente los informes PISA o el informe PIL, en donde se demuestra evidentemente que el rendimiento escolar de los castellanohablantes como consecuencia de la inmigración es sensiblemente inferior al de los catalanohablantes, que no son, repito, inmersionados. Que la tasa del fracaso escolar de los castellanohablantes es muy superior a un mismo nivel económico, social, cultural que los catalanohablantes. Que los inmigrantes fracasan en Cataluña el doble que en el resto de España. Si esto es cohesión social, si esto no es discriminación, que baje Dios y lo vea. Señor Caja, ha sido usted muy amable, le despedimos y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Caja Señora Lago. Es un referente, es una persona coherente, que es difícil encontrar hoy en día personas coherentes, lleva toda la vida defendiendo lo mismo, y los estudios que han hecho en convivencia cívica catalana los utilizamos muchas personas que trabajamos en esto como ejemplo. Por ejemplo, el que han hecho en relación a los engaños de la Generalitat de Cataluña en los informes PISA, yo lo uso muchísimo cuando tengo que aguantar esas tonterías de que un niño en Cataluña estudiando en catalán sabe más español que uno de Toledo, ¿no? Pues yo esgrimo los estudios de convivencia cívica para eso, sí. Convivencia Cívica es una organización, una asociación que lleva mucho tiempo. Quizás sean de los pioneros en el combate civil al nacionalismo. De los pioneros, uno de los pioneros, no el más pionero de todos. Me está diciendo Alejo Vidal Cuadras que la asociación que él preside también estuvo en el combate civil contra el separatismo. Simplemente me ha alegrado mucho de ver a Paco Caja. La Convivencia Cívica Catalana la fundé yo, vamos. O sea, ¿No era Concordia? Está también, pero también. Convivencia Cívica Catalana como plataforma la fundé yo, junto con Paco y con otros. ¿En qué año? En los años 91, 2. No. Después. Debía ser año 97 o por ahí. Año 97. Ya con el PP en el gobierno, con Aznar en el gobierno. Sí. Pedro Antonio Eras estaba también ahí, ¿no? Sí. ¿Quién? Pedro Antonio Eras. Sí. Bueno, Gloria, estamos aquí no para hablar de Convivencia Cívica Catalana, sino para hablar de Hablamos Español. Hay mucha gente aún, quizás los espectadores de Intereconomía no tanto, pero muchos españoles que no conocen esta asociación, cuya página web es hispanohablantes.es, ¿no es así? Sí, porque la ñ no la podíamos utilizar. Vaya por Dios. Entonces escogimos lo más parecido. ¿Qué hacéis? En Hablamos Español, ¿qué hacéis? Pues Hablamos Español, estamos intentando defender los derechos de los hispanohablantes, que sean reconocidos, que haya una legislación de ámbito nacional para que no tengamos problemas en ningún sitio de España. Y tenemos, bueno, pues personas trabajando. Empezamos en las comunidades autónomas con 2 lenguas, pero ahora, bueno, pues se ha unido gente de toda España y tenemos ya delegación, por así decirlo, en prácticamente todas las provincias. Y eso es lo curioso, que la gente ha entendido que el problema no es solamente nuestro, sino también suyo, porque si en algún momento quieren trasladarse a vivir donde vivimos nosotros, no pueden escolarizar a sus hijos, porque si quieren optar a una plaza en una oposición, pues tiene la barrera lingüística, y además porque mucha gente entiende que detrás de la lengua hay otros problemas. El símil que utilizábamos, la imagen que utilizamos en nuestra manifestación de Barcelona era una llave, porque es verdad, la lengua es la llave de todo. Y prueba de ello es que tuvimos muchísimos problemas para poder realizar nuestra manifestación en Cataluña. De hecho, no la pudimos finalizar como estaba previsto, precisamente porque para los nacionalistas es tan importante que no pudieron resistir que hubiera gente que llenaba la plaza de San Jaime pidiendo libertad de elección de lengua. Tenemos una imagen sobre los problemas que tuvisteis. Sí, eso fue un número. Sí, un mapa de la ciudad de Barcelona. ¿Nos vas a explicar, Gloria, qué pasó, a través de esta imagen, qué ocurrió? Sí, ese es un mapa de Barcelona. Sí, a ver, nosotros estamos recogiendo firmas para una ley. Sí. Pero además de eso, pues en los puntos calientes queremos salir a la calle. Salimos a la calle en Valencia el 2 de junio, pero antes queríamos salir en Barcelona porque es allí donde el problema es más acuciante. Pero costó mucho gestar esta manifestación porque queríamos que vinieran con nosotros todas las entidades que trabajan a favor de la libertad de lengua. Y al final lo conseguimos, pedimos nuestros permisos, que no fue fácil, lo comunicamos a su delegación, no, porque allí su delegación no pinta nada.
y hay que pedírselo a la Generalidad. Y cuando teníamos todo preparado y todo organizado y todo previsto y conseguimos incluso que la gente pues, nos ayudara a pagar pues, el alquiler del escenario y demás, pues nos encontramos con que los días previos a la manifestación, como estábamos publicitándola mucho y la gente veíamos que estaba moviéndolo mucho en redes y bueno, pues me empezaban a entrevistar y había mucho interés, pues los nacionalistas se debieron de preocupar y decidieron que iban a ocupar la plaza en donde nosotros íbamos a finalizar la manifestación para que nosotros no pudiéramos entrar. Y bueno, primero montaron 3 tiendas de campaña cutres por allí, pero después hicieron un llamamiento y pidieron a la gente que les acompañara. Entonces, claro, nosotros nos empezamos a preocupar y empezamos a preguntar, yo llamaba a los mozos, me ponían con una maquinita, bueno, esas cosas que pasan allí. Y bueno, empezó a haber ya avisos en internet, gente muy influyente del nacionalismo más radical, pues decía que efectivamente no nos iban a dejar pasar. Y la noche previa nos acercamos hasta allí y vimos que había alguna tienda de campaña más, pero no mucho más. Y bueno, ¿qué podemos hacer? A ver, vamos a pensar en una alternativa, vamos a poner el escenario en otro lugar. Pero por la mañana la verdad es que no había mucho movimiento y decidimos montar allí el escenario. Pero claro, no contábamos con que ya había un plan, porque esto solamente se puede llamar de esa manera, ¿eh? Las personas que estábamos en un lado, es decir, donde empezaba la manifestación, estábamos conectadas con los que estaban al final, ya tenemos el escenario montado, pero empiezan a venir radicales aquí y los mozos ¿qué hacen? Pues ya les estamos diciendo que hagan algo, que cierren en la plaza, que pongan unas vallas. No se preocupen, a las 11:30 ya arreglamos todo. Y no arreglaron nada, les dejaron entrar con sillas, con lo que quisieron, y cuando la plaza estuvo completamente llena dijeron, ahora ya no pueden venir ustedes, porque se va a armar aquí la tremolina, es que va a haber una batalla campal. Y le dijimos, pero vamos a ver, pero no habíamos quedado en que ustedes lo iban a solucionar. Pues esto va a ser un problema. Entonces, claro, el problema me lo traspasaron a mí, que era la que tenía la última palabra, porque ¿qué haces? Entras allí con aquello y te arriesgas a que le peguen a la gente o que acaben... No puede ser. Pero al mismo tiempo dije, bueno, a ver si les podemos hacer una pequeña trampa. A ver, ¿cuánto tardamos en desmontar el escenario? 3 horas, no nos da tiempo. Venga, Gloria, que los vamos a entender. No puede ser, es mucho tiempo. ¿Y si desmontamos una parte y ponemos un micrófono en otro sitio y a ver qué pasa después? Y fue lo que hicimos. Nos llevamos a la Plaza Ramón Berenguer un trocito de tarima y un micrófono. Y el mapa este que estamos viendo antes tiene que ver con la ubicación de los Mossos de Escuadra. Exactamente, porque cuando llegamos a ese punto, el punto en donde está la placita Ramón Berenguer, yo dije, bueno, como me estaban diciendo que había vaciado un poco la plaza, porque al estar nosotros ya en otro sitio ya estaban desmotivados, pues vamos a intentarlo. Entonces dije, voy a subirme aquí y les voy a decir, a ver, vamos a intentar entrar en la plaza, pero hay que hacerlo de una manera civilizada, intentad no entrar en provocaciones. Lo que quieren es que haya lío, que la noticia sea, pues eso, para la página de sucesos, y no que se llenó la plaza. Pero ya no pude hacer nada, porque la gente vio que los mozos estaban bloqueando la vía Layetana, fuimos todos hacia allí y ya no nos dejaron pasar. O sea, montaron un cordón y no nos dejaron continuar. Cada uno de esos coches representa un cordón policial de los Mossos de Escuadra. Exactamente. Montaron un cordón en vía Layetana, pero la gente que quería salir por la plaza al lado se encontró otro cordón y otro más. No había manera de pasar. Y yo, claro, bueno, estuvimos como 2 horas allí, la gente gritaba, estaban nerviosos. ¿La policía política? Horrible. Y yo, claro, hubo un momento que dije, a ver hasta dónde llegaría, ¿no? ¿Y qué hacemos? La gente dice, vamos a la plaza. Dije, pero vamos a ver, tenemos que pensárnoslo bien. Entonces le dije a un mozo que parecía que estaba allí encargado de algo, le dije, mire, vamos a entrar. Y me dijo, no pueden. Le dije, es que vamos a entrar. Entonces me miró, cogió el walkie y le dijo al superior, van a entrar por la fuerza. Le dije, o sea que nos van a pegar. Y me dijo uno, pero no ves que se han puesto los guantes, tienen la cámara, ya nos van a pegar, van a cargar. Y dije, bueno, pues eso sí que no puede ser. Entonces dije, mirad, no podemos pasar. Y yo quería ir a la plaza de San Jaime para ver si realmente estaban todos allí, porque yo veía que los habían dejado bajar y los teníamos al otro lado de los furgones policiales, gritándonos, insultándonos, riéndose del escenario aquel que habíamos tenido que pagar, y yo lo pataleaba, bueno, se ponían encima, le colocaron lacitos rojos, horrible. Y claro, la situación era muy delicada porque yo no sabía en qué momento podíamos disolver aquello, porque teníamos una barrera de fanáticos del otro lado. Yo decía, pues a lo mejor la plaza ya está un poco vacía y podemos llegar hasta allí, pero a mí no me dejaban moverme. O sea, yo me quería mover y era como si fuese una ladrona en una joyería. Ya venían, ¿a dónde va? Pues es que quiero ver qué pasa en la plaza.
Bueno, fue una situación, pues eso. Esto fue en Caracas, ¿no? Me dices. No, esto fue en Barcelona el domingo pasado. No, es que esa interacción entre los manifestantes radicales y la policía es muy bolivariana. Pues le voy a decir una cosa, le salió mala jugada. Le salió mala jugada porque la repercusión que ha tenido esto ha sido enorme, no solo en España. Y ahora están preocupados, tan preocupados que ayer la señora El Sartadi en una rueda de prensa dijo que no era verdad, que no habíamos podido terminar la manifestación porque habíamos negociado con ellos y habíamos accedido a no acabar para que los contramanifestantes pudieran estar. O sea, nosotros, como somos tontos, decidimos prescindir del final y dejar que aquellos que tanto adoramos y que piden lo contrario que nosotros pudieran estar tranquilamente insultándonos. Las contramanifestaciones están prohibidas por la ley. Quiero recordar aquí. Sí, y no se puede manifestar a alguien contra alguien que se está manifestando legalmente. Por lo tanto, hay una irregularidad de principio. Quien tenía los permisos era Hablamos Español. Teníamos claro, evidentemente. Los Mossos de Escuadra tenían que desalojar la plaza de San Jaime de la gente que lo estaba ocupando. La gente que la había ocupado ilegalmente. Y ese cartelito de Vox de ahí estaba en esta manifestación. Continuamente falso. Esto fue el otro día. Y continuamente sectarios, que son... Ahí vamos a ver, es una patrimonialización del territorio. El independentismo es así, porque no deja de ser su negocio. Ellos viven de este negocio, toda esta gente tiene, porque claro, tú te... es que es más grave. No es que vivan de un negocio. Tienen todo el poder económico, joder, que no, hombre. Se han apropiado de Cataluña. Se creen que los catalanes son los propietarios de Cataluña. Eso no es así. La mitad. Eso no es así, somos los españoles. Algunos catalanes. Somos los españoles, la soberanía la ostenta los españoles, somos los propietarios de Cataluña. Y la idea de que los catalanes son los propietarios de Cataluña no solamente está en los nacionalistas, y ese es el problema. Quiero que vean ustedes, no solamente está José Luis, un segundito, que quiero que vean los espectadores un vídeo que nos va a servir además como contextualización al problema que tenemos, un problema que es acuciante, ya no solo en Cataluña, sino que se está extendiendo como una mancha de aceite hacia otros lugares antes impensables. Por ejemplo, Asturias. Hoy en Asturias ha habido una funcionaria del Principado que le decía a su interlocutora telefónica que no conocía el bable. Entonces se ha montado la marimorena. Ya les advierto que el bable será cooficial junto con el español, con el mismo estatus en breve. Pero eso ya viene de lejos también. Es una cosa de lejos, pero muchas cosas. Pero en Asturias nadie podía imaginar que podíamos tener un problema de este tipo. Ya no solo en Navarra, Baleares, Valencia, Galicia, el País Vasco o Cataluña. Esto se está extendiendo. Vean hasta qué punto. Ya sabíamos que la educación está en manos de las comunidades autónomas, no es algo nuevo. También sabemos todos los problemas que eso conlleva. En primer lugar, en Cataluña, ¿existe el adoctrinamiento? Al menos no existe la libertad de elección de lengua por parte de los padres. Se impone el catalán en todo el sistema educativo. Pero para más INRI, vean algunos ejemplos concretos de lo que se enseña. Es la página del libro de sociales de cuarto de la ESO, que cuenta el 1 de octubre desde los argumentos de los separatistas. Esto lo ha recogido un informe sobre libros de texto catalanes elaborado por la Alta Inspección del Estado. Eso y que los libros de primaria de esta comunidad autónoma incitan al separatismo e ignoran la presencia de Cataluña dentro de España. Estos otros libros de texto pertenecen a alumnos de las Islas Baleares, donde el castellano brilla por su ausencia. Baleares se cogen los contenidos de Cataluña y se estudian en Baleares. Hace más de 20 años que venimos denunciando en Baleares estos temas de adoctrinamiento. O aceptamos que tenemos que aplicar una solución drástica, o esto se nos va, y se nos va en Baleares, en Valencia, en Galicia, en el País Vasco, en Navarra. Comunidad Valenciana, otro lugar afectado por lo mismo, donde los centros deciden el peso de las lenguas oficiales. De hecho, en 68 municipios ha desaparecido ya la oferta en castellano en la escuela pública de primaria. En datos, 674 colegios valencianos, más de la mitad, ofrecerán este año sus clases de primaria mayoritariamente en valenciano. Los que lo harán en castellano suman 421. ¿Acaso este problema puede ir a más? ¿Se debe devolver las competencias de educación al gobierno central? Fernando Paz, ¿deben devolver las competencias autonómicas al gobierno central? Sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Es decir, la misión fundamental de la ley está en salvaguardar una serie de principios políticos que están por encima de cualquier otra cosa. Uno de los problemas que hemos tenido precisamente es esa desaparición de facto del Ministerio de Educación y además de la inspección. Ahora se ha aludido a la inspección, pero es que eso ya prácticamente no existe en la realidad y están haciendo lo que les da la gana. Hasta tal punto que me estoy
estoy acordando de cuando Cánovas del Castillo decía aquello de que es español el que no puede ser otra cosa, ¿no? Que es el nadir de la conciencia nacional. En nuestra historia pues está pasando algo incluso peor ahora mismo, y es que las regiones que no tienen nacionalismo propio adoptan el del vecino. Es decir, el discurso nacional es tan débil que resulta que la gente en Baleares o en Valencia, una parte sustancial de ellos, se hacen catalanistas. En Navarra, vasquistas. Y están apareciendo cosas ya abiertamente grotescas. Y lo digo así como pretender la cooficialidad del bable y cosas semejantes, ¿no? Es decir, estamos cayendo ya, nos estamos convirtiendo en un país absolutamente grotesco. Y o alguien, de verdad, toma la sartén por el mango y dice, esto se terminó, señores, esto es una cosa ridícula, patética, a donde estamos llegando, es la destrucción del ser mismo nacional. O se inserta de verdad en ese ser nacional otra cosa distinta a lo que estamos haciendo, pero completamente distinta, o España se disuelve. Y no estoy profetizando ningún mal apocalíptico, es que es exactamente en lo que estamos. No hace falta más que tener un poquito de perspectiva histórica. Eso es a lo que estamos asistiendo ahora mismo, es a la disolución de España. Necesitamos una empresa común, necesitamos un proyecto que se ha disuelto. El problema, por terminar, en mi opinión, es que hay un paralelismo entre un resurgir de los nacionalismos en su expresión más radical, porque ya han ido un paso más adelante de lo que venían haciendo en los años 80 y 90, hay un paralelismo entre eso y los problemas por los que está atravesando la proyección española en Europa. Es decir, ¿por qué? Porque el proyecto nacional ha sido únicamente esa inserción en la Unión Europea. Cuando esto se empieza a resquebrajar, no es casualidad que venga acompañado en paralelo por un resurgir de esos nacionalismos que están destruyendo el sentido nacional y privando a la gente de su derecho y de su libertad más elemental. Es que se está privando a los niños de poder hablar en el idioma materno. Es que eso es lo que alegaban los nacionalistas en los años 70 y 80. Es que había, decían ellos, mucho mayor índice de fracaso escolar en los niños catalanohablantes porque se les obligaba a estar escolarizados en español. Ahora pasa la inversa y, por supuesto, a los niños hispanohablantes les traen sin cuidado. Es que, Gloria, un segundo, Pedro, te voy a dar la palabra enseguida. Gloria, tú has pasado de presidir una asociación de carácter autonómico, como es Galicia Bilingüe, ya a una asociación de carácter nacional, como es Hablamos Español. ¿Con qué ejemplos de este tipo de cosas de las que estamos hablando te estás encontrando? ¿Cuáles son las comunidades que ahora mismo reciben o se ponen en contacto con vosotros para denunciar situaciones, bueno, pues no como la de Cataluña, entiendo que no llegan a ese extremo, pero sé que en Valencia estáis recibiendo... lo están pasando mal, y lo están pasando mal no solamente familias con niños pequeños, con niños en edad escolar, sino también profesionales, gente, pues profesores que se quedan fuera por el requisito, cuando podían darle clase perfectamente a niños castellanohablantes, y no solamente profesores de secundaria y primaria, sino profesores de cocina, por ejemplo. Tenemos un caso de un profesor de FP, y bueno, problemas de todo tipo, gente que no puede trasladarse de un lugar a otro, mucha. Claro, a medida que nos damos a conocer, pues surgen periodistas. Hay un caso de una periodista que fue expulsada porque le llamaban la castellanita, porque no tenía acento de la zona aquella. O sea, cosas de este tipo que no llegan a la... Pero, ¿de la zona aquella de qué estamos hablando? De una zona, ¿no? Porque si no van a saber de dónde es. Pero lo pasó muy mal y se tuvo que marchar de la comunidad autónoma, trasladarse con su familia. Bueno, estas cosas no llegan a veces a la prensa porque pues la gente tiene miedo. Es que la gente tiene miedo, es que esto no es fácil. Nosotros presentamos ayer una querella criminal contra algunas personas relacionadas con el problema que tuvimos en la manifestación, 2 personas de la Generalidad, 3 mozos y unos del PDCAT que estaban allí con la acampada solidaria esa. Y claro, encontrar a alguien que quiera testificar no es fácil. Es que esto es muy complicado. Y bueno, lo que sí estamos viendo es que a medida que esto es más visible, la gente también tiene menos miedo de estar visible. Entonces nos consultan pues muchísimas cosas, claro, y te duele a veces no poder contarlas porque son ejemplos pues muy ilustrativos, pero claro, tienes que ver primero pues eso, la seguridad de los niños, ¿no? ¿Qué estáis haciendo desde Hablamos Español para intentar cambiar las cosas? Pues lo primero, estamos recogiendo firmas adveradas para una ILP, para una iniciativa legislativa popular. No sé si lo conseguiremos, nos queda solo un mes, es muy difícil recoger firmas de esta forma. No se puede pues, ni firmar a través de internet, prácticamente es casi imposible. No se pueden hacer fotocopias, tienes que ir tú físicamente con los pliegos sellados por la Junta Electoral. Y nosotros somos voluntarios. Claro, hace poco hablábamos con unas personas que habían conseguido las firmas, pero claro, es una industria que mueve mucho y tenían profesionales, claro,
profesionales todos los días con mesas en las ciudades recogiendo firmas. Esto tiene un coste muy alto. Muy alto. Nosotros no nos lo podemos permitir. Nosotros podríamos decir ahora, nos vamos a empeñar en, yo qué sé, 200.000 euros, pero no nos lo podemos permitir. Tenemos nuestra vida, no podemos hacerlo y la gente va ayudándonos, pero hasta ahí no podemos llegar. De todos modos, a ver... Tengo aquí un pliego de firmas sí. de la propuesta de ley de libertad de elección. Yo les puedo decir cómo nos pueden ayudar. Si alguien quiere acabar con esta lacra, en este momento lo más guay que hay es esta ley. Por favor, échenos una mano. Si nos escriben un correo a participación@hispanohablantes.es con su dirección postal, nosotros se lo mandamos a casa. Y pueden recoger las firmas que buenamente consigan en su entorno y después ya les decimos cómo se lo podemos recoger, porque nos queda un mes solamente, o sea, los equipos crecen, sabemos que hay gente dejando pliegos en las tiendas, hay kioscos que lo tienen pegado en el cristal, o sea, se está moviendo muchísimo, pero hemos arrancado ahora, porque hasta ahora, excepto ustedes y poco más, pues no nos ayudaban a dar visibilidad. Y con tan poca facilidad pues no podías llegar a la gente. Entonces ahora sí hemos arrancado, pero nos queda muy poquito tiempo. Esto, para que la gente sepa de qué se trata, es una ILP, una famosa ILP, una iniciativa legislativa popular cuyo requisito para acceder al Congreso de los Diputados y que sea debatida es que alcance el 500.000 de firmas. El contenido de esta ILP, es decir, ¿qué pretendéis con vosotros con esta ley? Bueno, pues la ley la hemos elaborado siguiendo los modelos de los países con más de una lengua oficial. Es decir, es homologable a la legislación de cualquier país en donde hay más de una lengua y donde ya en algunos han intentado hacer estos experimentos, como Irlanda, y lo han rechazado porque han visto que era pues, una barbaridad y la gente tampoco se lo consiente. Lo que pretendemos, lo que proponemos es que se pueda elegir lengua vehicular en la enseñanza. No queremos privar a nadie de poder educar a su hijo en catalán o en gallego o en cualquier otra lengua de España. Que al llegar a un edificio oficial puedas ver también el español cuando hay dos lenguas y que te atiendan en tu idioma y que haya documentación en tu idioma, que no haya que pedirla como ahora, como si fuese un favor. Y por supuesto que no haya barreras lingüísticas, que se pueda uno mover de una comunidad a otra y pueda encontrar un puesto de trabajo en la administración, que menos. Y creo que hay una propuesta de ciudadanos que han presentado en el Congreso una propuesta en este sentido. Creo que el Partido Popular tiene por ahí algo también para la semana que viene. Se ve que lo que estamos haciendo les hace moverse, pero yo digo, ¿y por qué no hacen, por favor, que sus afiliados firmen esto y nos ayuden? Lo tienen facilísimo. Si ustedes les mandan una carta a sus afiliados, en un mes lo conseguimos. Por ejemplo. En menos, en una semana. Claro. Pedro Insúa. Sí, a ver, yo subrayaría dos cosas que no se suelen subrayar nunca. Las voy a subrayar. Siguiente, primero, la única lengua oficial que es común es el español. El español tiene una característica sobre cualquier otra que no tiene ninguna otra, de las oficiales que hay, que es común. Y esto es muy importante, claro. Precisamente en el Estatuto Gallego, uno de los artículos, el Constitucional lo tiró abajo, precisamente por no reconocer esto. Exactamente. Y estaba Tomás y Valiente, era el presidente de esa comisión. En el año 83 estamos hablando. Entonces, en el año 81, perdón, el Estatuto de Galicia. Entonces, ¿qué es común? Entonces, esa característica hace que en el artículo 3 de la Constitución se diga que todo español tiene el deber de aprender el español y el derecho de usarlo. Y el derecho a usarlo se está permanentemente, todos los días del año, a todas horas, en todas las instituciones de España, vulnerando. Y no digo solo de Galicia, del País Vasco, de Cataluña, que por supuesto, sino de España entera. Cuando yo en una carretera leo A Coruña, se está vulnerando el derecho al uso del español. Porque el uso del español no solamente es hablarlo tú, sino a que te hablen en él, que la administración te hable a ti en ese idioma, que es nuestro derecho constitucional. No porque lo diga la Constitución tampoco, que lo dice la Constitución por algo, porque es la única lengua que es común de todas las oficiales. Entonces, esto permanentemente se está vulnerando. Aquí el Partido Popular, Ciudadanos, siguen sin comparecer ante esto. Es más, todo lo contrario, siguen manteniendo esta tesitura, particularmente en Galicia, es sangrante. El alcalde de Sanjenjo. El alcalde de Sanjenjo os la hizo este verano. Sí, los únicos alcaldes que se han portado mal han sido del PP. También hay que decir que otros se han portado bien. El de Málaga ha firmado. Hay gente en Cataluña que se está portando muy bien también. Pero bueno, es que lo de Galicia... Bayona también se porta mal. Es que lo de Galicia es un horror. Bayona, que no puedes decir Bayona. Yo veraneo en Bayona todos los años, pues permanentemente Bayona. Cuando Bayona, su origen
es Bayona con Y y además con V. Y La Coruña es muy anterior a Coruña, pero bueno. A Coruña y cosas así. Entonces, lo que hay que subrayar, creo, insistentemente una y otra vez, es que cotidianamente se está vulnerando el derecho al uso del español, cotidianamente y por todas las instituciones de España. O sea, esto está sucediendo en España. A ver si nos enteramos de una vez y se enteran sobre todo los que estén sentados en el Parlamento. En el Congreso de los Diputados, pero en los parlamentos regionales. Que no se entera. José Luis, un momento, Alejo. José Luis Balbás y luego Alejo Vidal. Que no se entera. Bueno, yo creo que el idioma es tan fundamental que es el activo principal de muchas personas. Hablan español y no tienen por qué hablar dos si no quieren, porque en la legislación española y en la Constitución defiende el saber español y derecho a usarlo perfectamente. ¿Qué pasa? Que los independentistas y nacionalistas han visto que el único elemento representativo y diferencial es la lengua, y que han transformado la lengua en una herramienta política, que es lo que hacen para tener ellos el gobierno, fundamentalmente en Cataluña, País Vasco, y se va derivando a más sitios, ¿no? Pero para tener gobierno y para promover el separatismo. Una entidad menor. También Galicia, Valencia, que yo creo que ahí no va a ir a ningún lado, pero bueno, en Cataluña es el gran problema que tenemos hoy, sobre todo por la dimensión, y de España es el problema número uno, y se utiliza la lengua como instrumento de dominación política para adoctrinar de algo que es un discurso que en definitiva le restas, porque tú, sabiendo inglés y español en el mundo, querido, andas por donde te dé la gana, China incluido, porque sabes inglés. Y como China es imposible aprenderlo, pues da lo mismo. O sea, el coste es tal. Entonces, se está haciendo daño a mucha gente desde la educación, porque hay chicos que pueden tener la capacidad de tener dos idiomas. Siempre aprender catalán pues es fácil, o aprender español como segundo idioma es fácil, pero ya ninguno. Y que en el relato permanente les estén ofendiendo, les está separando socialmente, porque esa herramienta se utiliza también como separación cultural. Dice que son una nación cultural para excluir a los otros. Y además, como son los que más fracasan, los hispanohablantes, porque si tú le impones un idioma, que bien, que culturalmente lo que tú quieras, pero eso en el mundo donde lo hablas tú. Pero eso es el argumento de la utilidad, que está muy bien. Podrás hablarlo culturalmente, el derecho constitucional, que es a una persona que está allí porque su padre sea lo que sea, y como solo ha habido 2,5 millones de inmigración andaluza a Cataluña, pues claro, es que son hispanohablantes. Otros 800.000 de inmigración aragonesa. O sea, eso es permanente, pero el relato es un relato ofensivo, porque el relato y el adoctrinamiento es odiar a España, y encima ya no tienen otro, porque antes era que nos robaban, y las cuentas son un fracaso para Cataluña con respecto a España. Les hemos financiado también este asunto. Tienen no solo todas las escuelas, sino tienen todas las televisiones desde hace 30 años, permanentemente con unas ofensas, como sacó ayer el gato al agua, de la Guardia Civil y tal, y nadie está enfrente. Ese es el problema, que donde están todo el día hablando el Quim Torra que esto no sabe ni dónde ponerlo, solo del nivel que tiene, bueno, es una cosa, vamos, que no vale, que es que no tiene nivel para representar a Cataluña, que es una gran autonomía de España, vamos, o sea, y es el 19%, el 20% del PIB de España, pero si tiene ese nivel, pues está todo el día en la 1, en 24 horas, en la 3, todo el día, escuchando esos rollos que son de cuarta, además, y además, sobre todo, son falsos. Es la permanente relato inventado. José Luis. Pero el instrumento... Tienes que ir acabando, ¿no? El instrumento es la herramienta que está destrozando a muchos chicos y a mucha gente que no le dejan salida profesional, que es la lengua española, que tiene 23 academias en el mundo, que se llaman así: Real Academia de la Lengua Española, en México, en Colombia, donde te llaman ya hermano. O sea, en Colombia, en México, en Perú. O sea, a ver, Alejo Vidal Cuadras. 23 academias. Por favor. Y ese es y te termino, es el gran activo de mucha gente. Es un activo también económico. O sea, saber español hoy en el mundo es un activo económico, como lo es saber inglés o saber chino. Y poco más. Alejo Vidal Cuadras, por favor. Hay veces que de forma gradual, de forma insidiosa, continua, se va permitiendo que una determinada forma
de ver las cosas, de actuar, vaya creciendo. Y como siempre es poquito a poco, cada pequeño avance se dice, bueno, total. Todos los días. Cuando lo sumas a lo largo de muchos años, ya ha cambiado completamente una sociedad, ¿no? Esto Pujol le llamaba el gradualismo. Y era un método que consistía en que cada pasito no sea lo suficientemente agresivo como para provocar una reacción contraria. Pero, sumados todos los pasitos a lo largo de los años, nos ha llevado a la situación actual, donde España está en peligro de disolución. Hay que ser consciente de que España es el único país del mundo, el único, no hay otro, donde hay partes del territorio nacional donde no se puede enseñar a tus hijos en la lengua oficial del Estado. No hay otro país del mundo. Y hablado por tantos millones de personas. ¿Dónde? Sí, pero ya, eso, de acuerdo, pero digo, el hecho desnudo. Un Estado que tiene una lengua oficial en la cual, sí, claro, de todo el Estado, en la cual no se puede enseñar a los niños en partes de ese Estado. Somos el único del mundo. Y el segundo es, somos el único Estado del mundo en que un Estado ha financiado un golpe contra ese mismo Estado. No hay otro en el mundo. Entonces, no lo ha financiado. Sí. No se entera. A ver, no, es que hay que saber. Y lo hemos pagado todos los españoles y aún no se enteráis en el Partido Popular. A ver, deja acabar nacionalista. Vamos a decir las cosas como son. Son los interventores los que Borja, por favor, deja acabar aquí. No se puede tergiversar la realidad. Querido alcalde, no. Si vuestro discurso va a ser en los próximos meses, si va a ser ese, no es una cuestión de... que ante lo que yo acabo de decir, que es una verdad como un templo, que en España el Estado ha financiado el golpe contra el mismo, y tú opones a eso frente a la opinión pública que te estará escuchando, que no porque el interventor, porque el finalista, te vas a quedar sin un diputado. Es que tú hubieras caído en el mismo... Alejo, tú que ahora estás hablando hubieras caído en el mismo error. Yo te aviso. Hubieras caído en el mismo error. Te vas a quedar sin un diputado. Que no. Acuérdate cuando te lo digo. En Cataluña ya tenéis 4, ¿eh? Bien, perfecto. En el Parlamento, o no os enteréis o no queréis enterar. Ya. Pero el problema, una cosa es hablar en un debate o en una cafetería y otra es gestionar un equipo. Sí. Si se me permite hablar ahora, explicaré para que se sepa cómo funciona esto. No, por favor, José Luis. José Luis, por favor, que está en el turno de la palabra. Silencio, por favor, está en el turno de la palabra. Alejo, por favor, acaba. Financiando a los golpistas. Ergo, en lógica impecable, se ha financiado el golpe. Sin la financiación, sin esta financiación, hubiera sido última cosa que quiero decir. Porque es evidente que si en un momento dado se hubiera cortado el grifo, no hubiera habido golpe. ¿Vale? O sea, es evidente. Y como tú eso lo combatas diciendo lo que has dicho, te lo digo, Cataluña, 4 diputados, ¿eh? En el País Vasco, residual. 0. Así va la cosa. No os enteráis. Piensa que nadie desea más que yo que los partidos constitucionalistas vayan adelante. Pero con esta actitud pusilánime, evasiva y cobarde, no vais a llegar a ningún sitio. Borja Gutiérrez, te voy a dar la palabra enseguida, pero es que, disculpadme. Sí, por alusión. Alejo, tienes que acabar, por favor. Ya termino. Y lo más importante es que España tiene que existir, no por cuestiones étnico-lingüísticas, históricas, no. España tiene que existir, porque es la matriz de nuestros derechos y nuestras libertades. Y es la base de nuestra democracia. Y es lo que nos permite ser algo en el mundo. Claro. Y si permitimos que eso acabe, aquellos que por acción o por omisión permitan que eso pase, la historia no les perdonará. Y por supuesto los españoles, la mayoría, tampoco. Tengo que despedir a Gloria Lago, la presidenta de
de Hablamos Español. Están viendo ahí que si quieren ustedes recoger firmas, parece que nuestros WhatsApps y nuestro Twitter está saturado en estos momentos de peticiones de información de hispanohablantes. Bueno, pues ahí tienen ustedes participación@hispanohablantes.es. Es la forma de contacto más sencilla y más directa para ponerse en contacto con Hablamos Español. Sí. Gloria Lago. Muchas gracias. Espero que mucha gente reaccione. Nosotros ya no podemos hacer más de lo que hacemos porque somos todos voluntarios, estamos agotados. Demasiado hacéis. Estamos agotados. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días y no paramos. Pero claro, necesitamos que la gente nos ayude y sobre todo que los partidos entiendan que es la única forma de arreglar esto. No sirven los bilingüismos armónicos ni los trilingüismos timolingüismos. La única manera es permitir que haya líneas en español, porque si un niño se traslada a un lugar con otra lengua, no puede estar unos años intentando interpretar un libro. Y además, es la única fórmula para quitarle cualquier argumento a un nacionalista. Usted ya tiene su línea en su idioma. ¿No le vamos a restar nada? No le vamos a restar nada. Ha sido un placer, Gloria. Espero que a partir de ahora recibáis un montón. Bueno, de hecho ya nos dicen por WhatsApp que las peticiones están siendo, vamos... En España hay muy buena gente. Nos tenemos que ir a publicidad, no sin antes... que reciban ustedes un consejo de Beatriz Pérez Fajardo sobre cómo ahorrar en luz y gas. Buenas noches de nuevo. ¿Es usted jefe de su propia empresa? Aldro Energía le interesa. Aldro Energía es la empresa preferida por las pymes porque ofrecen un servicio personalizado atendiendo las demandas de sus clientes y convirtiéndolas en los productos y servicios que más se ajustan a usted. ¿Cree que el cambio le va a suponer alguna molestia? Pues eso es lo mejor. Aldro se encarga de todas las gestiones sin molestias, de forma rápida, sencilla y totalmente gratuita. Y además, con Aldro Energía ahorrará desde el primer mes. Gracias a la colaboración entre Aldro Energía y esta casa del Grupo Intereconomía, nuestros espectadores podrán disfrutar de unos descuentos especiales en sus facturas de la luz y del gas. Contrate Aldro Energía y empiece a ahorrar desde ya. Llámenos al 91 193 1600. Y si quiere, también le hacemos grandes descuentos en las facturas de su hogar. No espere más, llame al 91 193 1600. Aldro Energía, empresa colaboradora del Grupo Intereconomía. Están ahora los invitados de esta noche firmando precisamente esa ILP, esa iniciativa legislativa popular que nos trae aquí Gloria Lago. Nos queda muy poquito tiempo, tengo que despedir ya el programa, pero antes, Borja, te quitaba la palabra para irnos a publicidad. Tienes que ser muy esquemático. 2 minutos, como pusilánime in pectore, en palabras de mi amigo Alejo. A ver, hay que dividir claramente dos conceptos. Uno es el técnico y otro es el teórico. A mí tú me dices que el 155 se podía haber aplicado con mayor virulencia. Correcto, estoy de acuerdo. Por supuesto, había que haber intervenido TV3, había que haber intervenido a los Mossos de Escuadra, había que haber hecho muchísimas más cosas. Esto lo dijo Pablo Casado, lo dijo aquí, que había que haber hecho... Correcto, y en tono me da culpa, y además lo digo alto y claro. Ahora, tú me dices que el FLA ha financiado al golpe de Estado con conocimiento... Mentira. Bueno, y es mentira, no es con conocimiento, porque el FLA no es finalista. El FLA hay un interventor que tiene que ir fiscalizando todas las facturas y si el interventor no dice que van destinadas al golpe de Estado, tú hubieras caído en el mismo error que cayó Montoro. Tú también. Aun a pesar de que hablar en un plató es más fácil que gestionar, eso está claro. Pero es mentira. Y por supuesto, yo me siento muy español, defiendo mucho
lo que corresponde y nos corresponde a la unidad nacional, y no me siento ni mucho menos representado con el hecho de que nos digan o nos asocien a algún tipo de elemento licuado en el sentimiento nacional. Por tanto, querido Alejo, yo te digo que eso... Bueno, pues ahí has tenido tu oportunidad para la réplica. Fernando Paz, buenas noches, ha sido un placer. Buenas noches, un placer. Pedro Insúa, buenas noches, ha sido un placer. José Luis Balbás, buenas noches. Alejo Vidal Cuadras, buenas noches. Y Borja Gutiérrez, un placer. Y nos vemos con ustedes, que pasen un buen fin de semana, porque nos vemos la semana que viene. Mañana ya saben ustedes que tenemos el especial informativo, este que acaban de ver anunciado hace unos segundos, el sábado. Buenas noches.